El acta de la sesión 28ª ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 29 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. La cuenta, señor secretario. Señor presidente, hemos recibido un oficio del señor intendente regional de Valparaíso, don Jorge Martínez Durán, mediante el cual excusa su asistencia a la presente sesión debido a las contingencias regionales propias de su cargo, manifestando que queda a disposición de ella para ser invitado en otra oportunidad. Comunicación a sí mismo, presidente, y finalmente una comunicación del señor Leonardo Javier Borfal, mediante el cual solicita audiencia para exponer su parecer en relación al proyecto de ley sobre jornada laboral de los cuarteleros de las compañías de bomberos. Y en este momento me entregan un reemplazo de don Pablo Vidal, que será reemplazado por don Jorge Brito para los efectos de esta sesión. Muchas gracias. Terminada la cuenta, señor presidente. Su secretario, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Hay algún punto válido, señoras y señores diputados, que quieran tratar? ¿No? Esta sesión tiene por objeto el analizar la situación producida en la región de Valparaíso relativa a una serie de incendios de gran envergadura y que pudieran tener un origen intencional. Asisten para este efecto en representación del director nacional de CONAF, el director ejecutivo subrogante, don Luis Carrasco. Está atrás, don Luis. Don Luis, que está allá. El director regional, el señor Sandro Brusone. El gerente nacional de protección de incendios forestales, el señor Osvaldo Vera. Y el jefe del Departamento de Incendios Forestales, el señor Juan Atienza Ormazábal. Los bomberos vienen subiendo la escalera porque se encontraron con la manifestación. Pero llegando. De la Junta Nacional de Bomberos, que viene Fernando Recio, y el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, don Rodrigo Romo, vienen en camino de tener un problema leve afuera. Sí. Pero algo leve. Una bomba lacrimógena más que unos niñitos tiraron. Sí. Oye, le vamos a ofrecer la palabra entonces a los representantes de CONAF para que nos den a conocer esta situación y para que después los diputados puedan formular las consultas que estimen del caso. Buenas tardes. Su micrófono, por favor. Ese y apriete el botón negro. Perfecto. Buenas tardes. En el entendido de la citación que se nos formulara y que hablaba de los incendios de la emergencia con probabilidad de intencionalidad, nosotros recogimos el periodo del 14 y 15 de noviembre al 21, en donde tuvimos la emergencia de mayor magnitud, que alcanzó sobre 3.700 hectáreas, y que se pudo observar esta probabilidad de intencionalidad. Se determinaron esas fechas porque posteriormente han seguido habiendo incendios. Hoy día estamos en el número 236 de este periodo de ocurrencia, pero nos vamos a referir a lo que ocurrió en ese periodo. Ya nos habían consultado quienes vienen, pero va a relatar junto a mí el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de la región de Valparaíso, don Juan Atienza, quien es el técnico experto en esta materia. Sin embargo, vamos a iniciar por mi parte la exposición y quedamos atentos a las consultas. Damos la bienvenida al representante de bomberos, don Rodrigo Romo. Vimos a Fernando Recio tirando piedra afuera. Bueno, la presentación consiste en un temario de 5 temas centrales, donde consideramos que es indispensable hacer un recorrido por los antecedentes meteorológicos, que son fundamentales para determinar los recursos, para disponerlos en terreno y para realizar el combate. Posteriormente nos vamos a referir a estos incendios del 14 y 15 que culminan el día 21, los recursos que estaban disponibles, otros incendios que es importante referirse a ellos cuando tenemos una emergencia y aparecen otros incendios, otros eventos, y los recursos que participaron finalmente en la emergencia. Hablando de meteorología y señalando la dificultad que puede presentar en un momento determinado las condiciones, se nos da un aviso de alerta de altas temperaturas y, como pueden observar, para el día 14 y el día 15 teníamos una humedad de 4 a 8% en el combustible fino muerto,
Para Valle y Precordillera, y para el día 15, daba una situación aún más compleja de 2 a 6%. Y las temperaturas estaban en el orden de 27 a 29 y posteriormente de 27 a 30. Si hacemos el análisis respecto al viento, se daban condiciones absolutamente adversas o muy favorables para que se pueda propagar el incendio, que son estos momentos, rachas o viento en general, de 25 a 30 kilómetros, y ahí ya estamos hablando del secano costero, con una humedad de 2 a 8%. Y para el día viernes también se repite la situación de temperatura, para el secano costero, que era la zona que nos preocupa, y con una humedad de 2 a 10%. Una situación bastante compleja. Y el viento en superficie también tenía estas velocidades de 20 a 25 en la zona que nos afecta a nosotros, Valparaíso Maule, de 20 a 30 el sábado y de 20 a 30 también el día domingo, que fueron los días donde estuvo el mayor movimiento, tuvimos la actividad más fuerte en esos momentos. Y en esta gráfica vamos a representar los 8 incendios en donde están contenidos aquellos que generan la emergencia. Y si observamos, nosotros ya traíamos un incendio de arrastre que se encuentra ubicado en la provincia de Quillota, no lo mencionamos porque estábamos hablando en este momento de la provincia de Valparaíso, pero traíamos un incendio de arrastre el día jueves. Sin embargo, a las 23 horas aparece el incendio en el fondo Chacarillas. 4 horas más tarde en la puerta 4 de los fundos, en el camino a la Pólvora, y al día siguiente se produce esta prácticamente simultaneidad, que ya es un dato que llama la atención, cuando en Las Tablas, a cerca de las 11 de la mañana, hay un primer incendio, Cuesta Yampaiquillo 11:30, junto con Tunquén, que están originados en el mismo camino, a unos kilómetros de distancia. Quinta Copton, que aparece después en el área de la Pólvora, a las 12, y Melosilla 12 minutos después. Y finalmente, ya en la tarde de ese día, los filtros en la reserva del lago Peñuelas, al interior de la reserva. Aquí se puede apreciar la ubicación de estos incendios, y puedo dejar en este momento a don Juan Atienza. Continúa, yo te paso la diapo cuando tú me... Prende tu micrófono. Bueno, aquí un poco lo que está descrito en el cuadro anterior. Aquí ya esos incendios están ubicados geográficamente. Y si ustedes se dan cuenta, están todos cercanos a Placilla, y especialmente en la parte sur y este de Placilla. El primer incendio que partió el día 14 a las 23 horas, está en el fondo de Chacarilla, que es un sector muy cerca del camino a la Pólvora. Un incendio de alta peligrosidad, puesto que si ese incendio sobrepasa el camino a la Pólvora hacia el norte, inmediatamente amenaza a la población de Valparaíso. El segundo incendio se produjo a las 3 de la mañana en la puerta 4. En la puerta 4 es una puerta que corresponde a un predio forestal, y que también está inmediatamente cercano al camino a la Pólvora. Ahora, obviamente a las 3 de la mañana, también independiente de que estaba la temperatura baja, fue un incendio que se trabajó con bomberos y fue, la verdad, bastante difícil de controlar, especialmente por el viento reinante a esa hora. La ubicación está en las llamas. Claro, está el nombre con los números, pero la ubicación está en la llama que aparecen ahí. El tercer incendio, empezó cerca de las 11 de la mañana del día 15, en el sector Las Tablas, un sector que tiene relación con el camino antiguo de Valparaíso a Santiago, por detrás de la ruta 68. Bueno, este es el típico incendio que aparece y que inmediatamente se propaga en dirección hacia la reserva forestal Lago Peñuela. Es un incendio que apareció a esa hora y que se logró controlar. El incendio número 1, el 2 y el 3 se lograron controlar. El incendio número 4, ese apareció cercano al camino Quintay, específicamente en la cuesta Yampaiquillo.
Este es un incendio que apareció en una plantación de pino, y que rápidamente se propagó hacia el norte. El incendio número 5 está en la cuesta Tunquén, un poco más hacia el sur del incendio Yampaiquillo, pero está en el mismo sector. La diferencia es que en la cuesta Yampaiquillo el camino queda a Quintay, y este es un camino que intersecta el camino Quintay y se mete hacia Tunquén y que sale hacia el Garrobo. La distancia son un par de kilómetros, pero están relativamente cerca. El incendio número 6 apareció en la Quinta Copton, que es un sector muy cercano también a la Puerta 4 y al fondo Chacarilla, también aledaño al camino de la Pólvora. El séptimo incendio apareció en el sector de Melosilla. Este es un incendio que está viniendo de Santiago hacia Valparaíso. Antes de llegar a la entrada principal de la Reserva Nacional Lago Peñuela, ahí se ubica el sector de Melosilla, que se conecta por el camino antiguo que va a Santiago, Valparaíso-Santiago. Este es un incendio que inmediatamente amenazó la reserva, y de hecho pasó hacia la reserva, ingresó hacia la reserva, a los pocos minutos que se había iniciado. Ahora, lo importante que destacar aquí es que, si ustedes se dan cuenta, por los horarios y por la ubicación de donde están los incendios, nos hacen presumir, digamos, que existe una intencionalidad. Es muy difícil que se den circunstancias que permitan que los incendios aparezcan en este horario y en una superficie reducida territorialmente hablando. Entonces, eso es muy difícil que se den esas coincidencias. Nosotros creemos aquí que hay una intencionalidad que obviamente tiene que ser investigada por el Ministerio Público, que es el organismo encargado de investigar los incendios forestales. Pero nosotros ponemos a la vista estos alcances, y creo que coincidimos plenamente con bomberos, que son los aliados estratégicos, y que en todos esos incendios estuvimos trabajando juntos. Así. Y el 8 es el último incendio que, cuando estaban todas estas emergencias, se produjo al interior de la Reserva Forestal Lago Peñuela, específicamente en el sector de los filtros, frente o a la altura de la tenencia carretera de Carabineros de Peñuela. Un incendio que se origina pasadas las 5 de la tarde, cuando estábamos obviamente abocados a enfrentar todas las otras emergencias. Bueno, aquí hay un cuadro que muestra los incendios que tuvimos que enfrentar y que fueron mencionados anteriormente, con la superficie final que afectaron, digamos, en términos de superficie. En la cuesta de Yampaiquillo tuvo una superficie final de 2.532 hectáreas, el incendio de Melosilla 1.050 hectáreas, los filtros, que están en el interior de la Reserva Nacional Lago Peñuela, 118, Quinta Copton 6, Las Tablas 5, 0.8 hectáreas, la Puerta 4 de la Pólvora 0.36, Tunquén 0.3 y Fondo de Chacarilla 0.4. Esa es la superficie que afectaron cada uno de esos incendios. Bueno, ¿cuál es la situación de recursos en la región? De CONAF me refiero, que estaban disponibles ese día, el día 15, para enfrentar, digamos, la emergencia que tuvimos. Nosotros contábamos con 26 brigadas terrestres, que en la medida que aparecieron los incendios fueron inmediatamente despachadas, a excepción de las que están con color amarillo, que esas venían con incendios de día anterior, y que obviamente cuando aparecieron estos incendios estaban trabajando en otros incendios. Da, por ejemplo, el caso de La Palma 5, que estaba trabajando el día anterior, un incendio que teníamos en Puente Colmo, en el sector del Manzanal, en la comuna de Quillota. Estaba también la situación de la brigada Palma 61, que estaba trabajando en el mismo incendio. Ahí habían 2 brigadas trabajando. Bueno, y así lo que están con amarillo es la brigada que nosotros teníamos ocupada en otro incendio, y si ustedes se fijan hay un triangulito que está marcado en forma vertical, con rojo, que es el horario donde partieron los incendios que yo acabo de mencionar. Y en la medida que aparecieron esos incendios, obviamente se fueron despachando los recursos que están con color con rojo
a los diferentes incendios que mencioné anteriormente. Respecto a los recursos aéreos, en la región nosotros en ese día teníamos un helicóptero y 3 aviones, uno de ellos un Tractor y los otros 2 dromedarios. Que obviamente en el caso del helicóptero estaba trabajando en el sector, bueno, empezó en el primer incendio que salió en la tarde, que el incendio que partió cerca de las 11 de la mañana, que el incendio de Las Tablas, 5, que ese incendio se logró controlar con una mínima superficie. Después que controló ese incendio se fue al incendio de Tunquén y posteriormente terminó el incendio de Yampaiquillo. Y los aviones también trabajaron en Las Tablas, después trabajaron en el incendio que ingresó a la Reserva Forestal de Agua Peñuela, el incendio de Melosilla, y el otro incendio trabajó en la Quinta Copta. La Quinta Copta es un incendio que está muy cercano a la Ruta 68, que costó muchísimo controlarlo. Y es un incendio que en ese momento amenazaba potencialmente la ciudad de Valparaíso. O sea, era fundamental poder controlarlo. Era el incendio que estaba más cerca de la ciudad de Valparaíso. Y el otro incendio estaba también en Tunquén. Bueno, aquí lo otro que quiero mostrar es una curva que lamentablemente no se ve muy bien, pero a partir de las 12 del día nosotros tuvimos alrededor de 8 incendios que ocurrieron en forma simultánea, que son los que aparecen ahí en rojo, lamentablemente no se ve. Claro. En la línea de las I está la cantidad de incendios simultáneos y en la X está, digamos, los horarios. Entonces, a partir de las 12 días nosotros tuvimos 8 incendios simultáneos que tuvimos que enfrentar. Ahora, cada uno de esos incendios, y por eso que es importante, y por eso que pusimos nosotros en las primeras láminas que tienen relación con el tiempo atmosférico. A ver, los incendios, una vez que se inician, tienen básicamente 3 variables que influyen en su desarrollo. Uno es la topografía, obviamente que no la podemos modificar en el corto plazo. Otro es la vegetación, el tipo de combustible. Y la otra variable es el tiempo atmosférico. Y dentro del tiempo atmosférico, la variable que más incidencia tiene en la propagación del fuego es el viento. Y nosotros el día 14, el día 15, hasta el día 17, tuvimos ráfagas, o sea, tuvimos viento de mucha intensidad, sobre 40 kilómetros por hora, y con rachas que llegaban hasta a cerca de 70 kilómetros por hora. Entonces, la verdad de las cosas es que tuvimos una situación muy complicada, muy difícil, porque se nos crearon varios incendios simultáneos y dada la topografía y especialmente el tema atmosférico, son incendios que alcanzaron rápidamente una velocidad de propagación altísima, se propagaron muy rápidamente y eso incrementó la superficie de cada uno de los incendios rápidamente. Y fue realmente muy difícil poder abordarlo con los recursos que teníamos ese día, que estaban disponibles para una situación normal. Bueno, obviamente que a nivel regional no solamente tuvimos los incendios que yo le acabo de mencionar, nosotros tuvimos otros incendios que también tuvimos que enfrentar y abordar. Está, por ejemplo, bueno, el incendio Mazanal que venía de arrastre, está en el Fondo Recreo en Villa Alemana, en la isla en Valparaíso, Fondo de la Plantación en Valparaíso, Mesana, que lo voy a mencionar después porque es un caso muy puntual, muy particular. Está Camino Alfaro en Valparaíso, el incendio de Ancor en Santo Domingo, en la provincia de San Antonio, Chacarillas, que es el que mencioné, está dentro de los que yo mencioné, San Guillermo, en la provincia de San Antonio. Bueno, y así, tuvimos, mientras estábamos combatiendo incendios, tuvimos 17 incendios en 6 días. Si usted ve la superficie, a pesar de la emergencia que tuvimos, fuimos exitosos en los otros incendios. Fuimos exitosos en apagar los otros incendios. En la totalidad de esos incendios se quemaron 62,26 hectáreas. O sea, aparte de la emergencia que tuvimos, nosotros tuvimos que enfrentar otros incendios que si no hubiéramos sido capaces, con el apoyo de bomberos fundamentalmente, controlarlo, habríamos tenido más emergencias que las que tuvimos. Bueno, Mesana y La Planchada están puestos rojos ahí porque son incendios que no solamente amenazaron la ciudad de Valparaíso, sino que efectivamente produjeron daño en vivienda. El incendio Mesana, que ocurrió el día 17, ahí se quemaron 7,56 hectáreas y se quemaron 4 casas y una bodega. Felizmente
no hubo afectación a ninguna persona, pero esos incendios ocurrieron cuando nosotros estábamos combatiendo los 3 incendios principales que tuvimos que combatir, que es el incendio de la cuesta de Yampaiquillo, el incendio de Medellín en la Reserva Forestal La Comuñuela y el incendio de Los Filtros. Mientras estábamos combatiendo ahí apareció ese incendio y tuvimos que desplazar todo el recurso aéreo, o prácticamente todo el recurso aéreo que estaba siendo fundamental en esos incendios, lo tuvimos que desplazar, digamos, por un tema de prioridades al incendio Mesana, de tal manera que a la proyección de ese incendio perfectamente se podían haber quemado 200, 300 casas. El sector donde ocurrió el incendio son fundamentalmente tomas y son viviendas de construcción ligera, básicamente madera. Es decir, si nosotros no hubiéramos hecho hubiéramos tomado esa decisión, habríamos tenido una catástrofe. Y lo mismo ocurrió el día 18 en el incendio de La Planchada, en el sector de Rodelillo, en Valparaíso, que es un incendio que también está inserto, metido entre medio de las casas, con una fuerte pendiente, y que también nos obligó a desplazar la mayoría de los recursos aéreos a ese incendio, de tal manera de poder evitar un daño menor. Ahí se fueron afectadas 9 viviendas. En ese sector han ocurrido 2 incendios en años anteriores, y en esos 2 incendios, en uno se quemaron 60 casas y en otro se quemaron cerca de 300 casas. Felizmente, con los recursos que estaban dispuestos en los incendios grandes, como eran numerosos, pudimos, digamos, desplazarlo a esa zona y afrontar, digamos, ese incendio de La Planchada, de tal manera que el daño potencial que pudiera haber ocurrido ahí, felizmente no fue mayor, aun cuando, insisto, lamentamos que se hayan quemado 9 viviendas. Bueno, los recursos que participaron en esta emergencia, no traigo aquí, comandante, usted lo sabe, los recursos de bomberos, porque usted lo tiene más clarito que nosotros, pero yo aquí voy a dar los recursos de CONAF, que fueron desplegados entre el 15 y el 20 de noviembre, para abordar las emergencias que tuvimos en esos días. Bueno, dispusimos de 26 técnicos. En términos de brigadas forestales, llegamos a completar a partir del segundo día 25 brigadas nuestras de la región, más 11 de apoyo interregional, y a eso se agregó una brigada de guardaparques que combatió el incendio al interior de la Reserva Nacional de Buena Peñuela. Además, contamos con 5 brigadas nuestras, que son especialmente brigadas de ataque inicial, con capacidad de actuar con productos químicos y mezclados con agua. Se dispuso de 2 mandos móviles, que son los que permiten, digamos, manejar la emergencia. Es como una central de operaciones, pero que en vez de que sea para toda la región, es específicamente para abordar una situación determinada, un incendio. Camiones Algie 9 se trajeron del sur 2 Skiver, y en términos de recursos aéreos terminamos con 5 aviones Tractor, 3 aviones Dromaer, un avión de coordinación, 3 helicópteros, y se incorporó a partir del día 16, se incorporó el Chinook, que cumplió una labor fundamental, porque el incendio de Yaipanquillo, no lo mencioné, pero el incendio de Yaipanquillo amenazó seriamente el sector de Curauma, específicamente donde se encuentra la Universidad Católica y donde está el condominio Real 1 y el condominio Real 2. El día 16 de la tarde la situación fue muy compleja, porque el incendio llegó al borde de las casas. Ahí se podían haber quemado alrededor de 400 casas. Y el Chinook cumplió una labor muy importante, porque había una cantidad de humo importantísima que nos dejaba entrar a los otros helicópteros, que son helicópteros más chicos, pero como este helicóptero tiene, entre otras bondades, tiene un Bambi que se maneja con una linga, que llamo que una cuerda, que está a 60 metros del piso del helicóptero, y eso permite que pueda volar sobre un poco el humo, de tal manera de poder bajar el Bambi Baque, que es donde viene contenida el agua, y en este caso 10.000 litros. De recursos externos, bueno, están al costado izquierdo las instituciones que participaron. Aquí fue un esfuerzo tremendo, digamos. Participaron más de 10 instituciones, obviamente liderados por el intendente regional, el gobernador de Valparaíso, también participó el alcalde de Valparaíso, y bueno, tuvimos incluso la
la presencia de varios ministros, y bueno, el presidente que no llegó ahí, pero llegó a Peñuela, digamos. Bueno, participaron obviamente la Oficina Regional de Emergencia, que es la que coordina a todas las instituciones, bomberos, con un tremendo despliegue, Carabineros de Chile, participó también personal de las Fuerzas Armadas, aquí participaron brigadas del Ejército que están previamente capacitadas, están equipadas para trabajar en materia de incendios forestales, participaron brigadas de la Armada también, de la Armada y el Ejército que están capacitadas, están digamos, equipadas para eso. También se incorporó 3 unidades de evacuación de la Armada de Chile, porque, como yo les contaba, en el sector de Curauma, en algún momento se planteó la necesidad de evacuación, pero no fue necesario, solamente hubo una autoevacuación de las personas, de tal manera por la cantidad de humo que está acumulado. La CHIS con ambulancia también tuvo una fuerte participación en el Ministerio de Obras Públicas a través de vialidad. Se contrataron 5 skiers y 2 excavadoras. También tuvimos el apoyo de la empresa privada, específicamente Mininco y Forestal Arauco, que participaron con una brigada cada una y 2 aviones, pero esos aviones sirvieron para cubrir zonas en la región metropolitana, porque se habían movido recursos de otras partes del país para superar esta emergencia, por lo tanto era importante cubrir otras zonas. Las municipalidades, obviamente aquí también quiero destacar la participación de la comunidad aledaña, del sector de Curauma, que yo mencioné anteriormente, por su excelente predisposición, su excelente colaboración, siempre dispuesta a prestarnos ayuda. Nosotros montamos el puesto de mando frente al condominio Real 1 y frente al condominio Real 2. Y estuvieron siempre preocupados de facilitarnos las cosas y apoyarnos en todo lo que nosotros requiriéramos, especialmente con alimentación, para los brigadistas, para los militares. Es decir, yo creo que eso hay que destacarlo porque no es común que eso sea así. ESVAL también, la empresa privada ESVAL también participó. También hubo una participación de la empresa privada que trajo una trituradora desbrozadora. Obviamente Quinta, porque habían sectores que podían verse amenazados, y de hecho en el sector de los filtros estuvo amenazada una planta de ESVAL que tenía ahí unos contenedores con cloro que hubo que sacar de ahí. Claro, que hubo que sacar de ahí. Bueno, recursos de ONEMI, se totalizaron 2 helicópteros que se consiguieron a través de ONEMI, y además trabajaron en esta emergencia un helicóptero proporcionado por el Ejército de Chile y un helicóptero FASH. Bueno, lo otro que no está puesto aquí, pero yo creo que es importante recalcarlo, porque creo que de las cosas que han pasado en la región de Valparaíso, y especialmente en la comuna de Valparaíso, hay varias lecciones aprendidas que se han ido sacando, y yo creo que, bueno, el comandante aquí bombero lo podrá ratificar. Creo que en este caso, a pesar de que tuvimos 3 emergencias simultáneas y bastante complicadas, una de ellas con posibilidad de afectar casas, vivienda, personas, otra afectando, digamos, una reserva de la biosfera, como es la Reserva Nacional de Peñuela, otra afectando, digamos, en el sector de los filtros, afectando una planta de tratamiento de agua, es decir, infraestructura crítica. Creemos que se hizo una excelente coordinación con todos los servicios, de tal manera que el recurso que se ocupó para superar esta emergencia fue manejado en forma eficiente, y a pesar de todas las contingencias que tuvimos, de todas las complejidades, podemos sacar que, además de los incendios muy particulares de Mesana y La Planchada, en estos otros incendios no fue afectado ninguna persona y ninguna vivienda, en circunstancia que había una probabilidad alta de que fuera así. Eso es. Muchas gracias a los representantes de CONAF. Le vamos a dar la palabra a don Rodrigo Romo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Le acompaña don Fernando Recio de la Junta Nacional, y también se ha incorporado el señor Pasadero, ¿cierto? ¿Perdón? Pasadore, de la Municipalidad de Valparaíso.
Compadre, si se sienta aquí en la mesa, por favor. El único asiento disponible al lado Así Brito, es. pero No, Jorge lo va a tratar con cariño. Sí. Micrófono, don Rodrigo, por favor. El botón negro. Entiendo. Ahí sí. La verdad que la exposición de Juan, técnicamente no hay mucho que agregar. Creo que es más que clara. Sí, importante mencionar, y me voy a enfocar solamente en algunas láminas porque tenía mucha información similar a la que tiene Juan. Es primero que todo que primera vez en Chile que se trabaja bajo el sistema comando incidente y con un mando unificado entre bomberos y las otras instituciones. Eso creo que es uno de los puntos que se debe destacar de esta emergencia para la magnitud que tenía y la cantidad de emergencias que ocurrieron en el mismo momento. O sea, eso nunca se había hecho en Chile. Una de las grandes debilidades que tiene el sistema en Chile es la coordinación de todos los recursos. Es más, en el incendio del 2017, solamente en recursos bomberos hubo más de 5.000 bomberos y más de 500 unidades de carros bombas en el sur, la cual cada uno funcionó por sí solo o en grupos autocoordinados. Es una de las grandes lecciones prendidas también de lo que no ha pasado malamente en Valparaíso. Yo siempre digo que Valparaíso somos el peor ejemplo en catástrofe porque nos ocurre todo lo que no nos tiene que ocurrir. O sea, es lamentable y esto después del incendio el gran incendio después del 2014, donde se quedan más de 3.000 casas, todo lo que se aplicó en esta emergencia fue lo que no se aplicó en el 2014, donde además hubo 15 víctimas. O sea, eso es muy digno de destacar. Creo que primera vez que trabaja tan de la mano con AF, con bomberos en terreno, porque a nivel estatal, si bien es cierto hay reuniones de coordinación a nivel de autoridades, pero en terreno cada uno trabaja por su lado, cosa que en esta vez no ocurrió. Y esto es la muestra del éxito de un trabajo conjunto. Segundo, que Bomberos trabajó con 1.475 bomberos durante toda esa semana y trabajaron más de 175 unidades durante todos los días que fueron requeridas con 4 comunas que participaron, Comuna Marga Marga, San Antonio, Valparaíso y Limache, que también aportó unidades para esos días y bomberos. Otra de las situaciones que hay que mencionar es relacionado con el gas cloro. Había una infraestructura crítica, el gas cloro, un estanque de cloro, una bombona de cloro que tenía en ese caso Esval, tiene una evacuación de 2 kilómetros a la redonda por parte de AJA, y habían 7. Y eso no se conocía, esa información, sino que la conocimos en la noche cuando uno de esos incendios tuvo una propagación mayor. Y el otro punto a destacar es con respecto a la activación del sistema SAE, que primera vez que se hace el sistema de activación del sistema SAE por celulares en evacuación de incendios forestales. Y eso también fue positivo desde el punto de vista en que tanto en el Cerro Jiménez como en Rodelillo inicialmente se pudo evacuar un poco de gente, pero eso evitó que fuera un desastre mayor. Ahora, un poco las láminas solamente voy a mostrar fotos porque la otra información ya la dio Juan. Este es el incendio de Jiménez, del Cerro Jiménez, no se aprecia muy bien, pero es un sector muy complicado que no tienen acceso los carros bombas, se llega aproximadamente a 3/4 a pies de cerro, desde la mitad del cerro se llega a 3/4 solamente, y la otro ingreso que tienes por la parte alta el sector de la cárcel, donde no hay tampoco sistema de red de alcantarillado y menos grifo, por ende todo el trabajo que se hace es manual desde la avenida Alemania, los que ubican Valparaíso, hasta la parte alta del cerro para poder tener agua en esos sectores. Por ende la coordinación que se hizo además de los lanzamientos que se hizo con el Chinook, que llevaba solamente un día, y con el jefe CONAF, que pudimos hacer los lanzamientos de acuerdo donde iba la propagación de la emergencia, fue exitoso. Eso fue en el Cerro Jiménez. Esto es Rodelillo, y ahí en Rodelillo hay un fenómeno muy especial porque la verdad que la cantidad de gente que llegó no es la que vive en ese sector. Ese sector fue... entiendo que había una manifestación en ese minuto en una parte del paraíso y toda esa gente llegó a ayudar. Fue difícil trabajar, pero también es un poco entendible. En ese sector de Valparaíso en los últimos 2 décadas se ha quemado 3 veces Rodelillo. Entonces tiene una pérdida de vivienda no menor.
la cual la última terminó en el Cerro Placeres y que conllevó a tener muchos problemas de desplazamiento. Tiene solamente dos accesos, tiene una avenida principal, que es muy complicado poder desplazar unidades una vez que llega toda la gente que viene a ese sector. Y en esta ocasión, este incendio, tuvimos el mismo incendio en el mismo lugar el año 2014. Es 2015, perdón. Es el mismo incendio, fue un 14 de febrero que fue muy complicado ese incendio de combatir y se quemaron más de 300 casas. 2013, perdón, sí. Después nosotros ponemos un poco esta lámina y la traigo para generar un poco de conciencia y que se considere. El sector de Curauma, en los últimos 2 años, estos sectores que se ven un poquito con manchas, son incendios que han ocurrido en los últimos 2 años y que los tenemos casi a diario. O sea, es anormal el comportamiento de incendios forestales que tiene Curauma. Y todos saben que hay incendios en Curauma entre noviembre y enero y no hemos hecho nada. Si bien es cierto, existen algunas, entiendo, demandas o causas, pero seguimos con los incendios donde mismo y que están amenazando a la población. Es más, antes de tener esa semana de incendio, la semana anterior habíamos tenido un incendio de más de 350 hectáreas aledaña donde llegó este último incendio. Entonces, y estaban los caminos cortados, no se podía acceder bombero, fue bien complicado ese incendio. Pero ahí está demostrado que algo está pasando en este sector y lo más extraño que son justo las parcelas que se queman. O sea, a rato es como tragicómico porque uno llega a un incendio y está marcado lo que se tiene que quemar. Entonces, si no tomamos acciones preventivas, lo más probable es que en algún minuto sea afectada mucha población. Y ojo, hay una parte de Curauma que tiene un sector residencial, la otra parte son viviendas de menos costo, donde vive gente de mucho esfuerzo, que es la que ha estado en mayor exposición, que es la que últimamente los 400 que estuvieron en este incendio grande entre el 15 y el 19. Bueno, un poco también informar que durante todos esos días no han parado los incendios debido a las manifestaciones. Valparaíso tiene durante el año 52 alarmas generales, para que se hagan una idea, tiene 52 alarmas generales y solamente en 40 días hemos tenido 28. Y estamos hablando de alarmas generales de edificios completos, supermercados completos, medias cuadras y en fin, con todo lo que significa aparte el estrés de nuestra gente. El primer día de las manifestaciones tuvimos 4 incendios entre el Mercurio, el Unimark, una concesión de vehículos y un edificio de 3 pisos, donde tuvimos que trabajar en menos de 1 hora con 4 incendios a la vez. Llevamos más de 118 incendios en 40 días forestales y más de 61 incendios estructurales. O sea, ha sido un desgaste gigante a nuestra gente. Esto se asocia a los ciento y fracción incendios que tiene San Antonio, que en las últimas 2 semanas estaba muy complicado, que también trabajó en la provincia de San Antonio. Viña del Mar, que en las últimas 2 semanas también tuvo alrededor de 5 incendios entre supermercados, institutos y otro inmueble, Quilpué y Vía Alemana, la cual no ha parado. O sea, hay un trabajo excesivo. Entendemos que hemos sido sobrepasados en todos los niveles de seguridad, pero esto también nos ha complicado. Hoy día tenemos la suerte que en el caso de bomberos no hemos sido agredidos en la región, pero estamos al filo de cómo estamos trabajando. Y no sabemos hasta cuándo va a ser esto. O sea, esos días fue un fin de semana y los carros se pudieron desplazar rápido porque la condición de conectividad que tenía Valparaíso ese día, ya sea por el Camino de la Pólvora en el Cerro Jiménez o en Rodelillos, pudimos llegar por la parte alta. Porque si ese incendio hubiese sido en condiciones normales, como ocurrió hace 3 o 4 años, no hubiésemos tenido el mismo tiempo de activación. Es más, del 2013, en 7 minutos tiene una provocación, si mal no recuerdo, desde la ruta hasta las primeras casas que se queman, en menos de 7 minutos el incendio ya estaba quemando las casas, y ahí se quemaron más de 300. Entonces, lo importante de esto para nosotros, y quizás la mayor lección, es haber trabajado bajo un sistema cuando incidente, que creo que el Estado tiene que exigir que esto siga ocurriendo en cualquier parte de Chile. Es la única forma de que no nos pase un nuevo Santa Olga y que no nos pase un nuevo Valparaíso del 2014. Eso es lo que yo puedo aportar a la mesa. Muchas gracias. La Municipalidad de Valparaíso tiene que hacer alguna... Bueno, gracias, buenas tardes. Efectivamente, yo no voy a aportar más antecedentes de lo que ha aportado ya CONAF y lo que ha aportado el Cuerpo de Bomberos de los aspectos técnicos de la emergencia que está instalada en Valparaíso.
Solamente decir que el año antepasado en Valparaíso, en toda la temporada forestal, se quemaron 30 hectáreas. El año pasado fueron 80 hectáreas. Y este año, que recién estamos comenzando, ya no, como dice don Juan, ya no una temporada, sino que un periodo forestal. Ya hablar de temporada es como hablar del pasado. La temporada que empezaba, ¿no es cierto?, que empezaba en octubre y terminaba en marzo. Ya estamos hablando de periodos forestales y ya en lo que va de esta temporada forestal vamos ya en más de 3.000 hectáreas. ¿Ya? O sea, esa es la magnitud. Alcalde. Le damos la bienvenida al alcalde de Valparaíso, don Jorge Char, y a la concejala Surena Araya. Surena Araña. Bienvenidos. Muchas gracias. Esa es la magnitud, la magnitud de lo que estamos enfrentando. O sea, estamos empezando diciembre y ya tenemos una cantidad de hectáreas quemadas que sobrepasa largamente lo que se ha quemado en los últimos 2 años. Indudablemente, lo que a nosotros más nos preocupa es efectivamente cuando estos incendios forestales amenazan viviendas. No es que no nos preocupe lo que pasa con la reserva forestal, también nos preocupa mucho y también colaboramos con el recurso de camiones de aljibes cuando se producen esas emergencias. Pero indudablemente nos preocupa mucho cuando estos incendios de interfase amenazan vivienda, como ocurrió en esta ocasión con los incendios de Mesana y de Rodelillo, donde efectivamente hubo afectación de vivienda. La interfase de Valparaíso, para que ustedes se hagan una idea, es del orden de las 914 hectáreas. O sea, hay 914 hectáreas en Valparaíso donde conviven las viviendas con el bosque. ¿Ya? Es una zona bastante extensa y de acuerdo a los estudios que nosotros hemos hecho, principalmente a partir del Plan Maestro de Gestión de Incendios, que es una herramienta que tenemos como municipalidad para programar los trabajos de prevención de incendios forestales principalmente, tenemos 12.000 casas en riesgo. O sea, esas 914 hectáreas se traducen para nosotros en 12.000 casas en riesgo. Y si nosotros consideramos el nivel de violencia que han alcanzado los incendios forestales, principalmente estos últimos, a mí me consta, yo estaba con don Juan Atienza cuando estábamos en Placilla las 2 veces, cuando partió el incendio de Mesana y partió el incendio de Rodelillo, y que se dio inmediatamente el despacho del recurso aéreo al lugar inmediatamente. O sea, la suerte de esos incendios, la suerte, digamos, dentro de lo malo, obviamente, es que había recurso aéreo ya volando y cargado. Y que, dadas las instrucciones de CONAF y de bomberos, que también envió inmediatamente los carros al lugar, habrá sido un tiempo de respuesta de los helicópteros de 4 minutos. 4 o 5 minutos, un tiempo de respuesta, y sin embargo en un incendio se queman casi 8 hectáreas y en el otro incendio se queman 9 casas. Pudo haber sido mucho peor, como lo dice tanto el comandante como el jefe de incendio de CONAF. O sea, estamos hablando, pienso yo, de un bosque de interfase, dada la sequía, altamente estresado, en donde el fuego ya no hace ningún esfuerzo por secar el vegetal. El esfuerzo que hace el fuego solamente es quemarlo. Ya el fuego ya no compite por secar ese vegetal, la poca humedad que le queda simplemente lo quema. Un bosque que está en gran parte son plantaciones de monocultivo, en donde tenemos una situación de un bosque que sigue creciendo de manera desordenada y con un cuadro de sequía que ya todos lo saben es bastante dramático. Eso a nosotros como municipalidad, nosotros no trabajamos tanto en la parte operativa de enfrentar un incendio, salvo apoyar con recursos de camiones aljibes, principalmente al cuerpo de bomberos, cuestión que creo que estamos haciendo bastante bien y de manera bastante oportuna. Nos ha obligado a nosotros a reforzar los esfuerzos de prevención para evitar precisamente que una emergencia forestal pueda terminar afectando viviendas. Y en ese sentido quiero destacar que con las herramientas que nos da el Plan Maestro de Gestión de Incendios, de identificar cuáles son los lugares con la mayor ocurrencia de incendios, donde existe la mayor cantidad de vegetales, donde existe la mayor cantidad de viviendas, y donde estas viviendas, dada su materialidad, principalmente material ligero, son mayormente propensas a arder, estamos realizando un esfuerzo de prevención
en el cual quiero destacar el trabajo que se está realizando con la comunidad. La comunidad se ha sensibilizado mucho con respecto a esto. No quiere volver, Rodelillo yo creo que no quiere volver a vivir lo que ha vivido ya 3 veces en los últimos 20 años. Violeta Parra, ¿no es cierto?, La Ruda y otros sectores de Valparaíso no quieren volver a ocurrir lo que han vivido, y ahí hay presente comunidades tremendamente activas con respecto a lo que es la limpieza de los sectores aledaños, y nosotros como municipalidad estamos colaborando en lo que es el retiro, y también estamos colaborando con lo que es la limpieza propiamente tal, y también le estamos entregando a los vecinos algunas herramientas que pueden ser valiosas y que pueden ser ejemplos para otros lugares del país. Por ejemplo, nosotros en Mesana, en Campamento Violeta Parra y en otro sector que se llama FONASA 5, le entregamos motobomba a los vecinos, motobomba con manguera y piscinas de agua, no para trabajar en los incendios. O sea, nosotros fuimos tajantes, taxativos con ellos. Esto no son herramientas para combatir los incendios. Para combatir los incendios está CONAF y bomberos. Pero sí un día de 3:30, con 30 grados de calor, con mucho viento, con poca humedad, sí es una herramienta necesaria para humedecer el sector, para mojar las casas, para trabajar de manera preventiva. O sea, un bosque que está mojado, un bosque que está humedecido, va a ser un bosque que va a resistir el incendio, que va a resistir el fuego. Entonces, estamos trabajando en estas experiencias que son en estos programas, que son programas pilotos, pero creo que pueden dar buenos resultados en comunidades que precisamente ya han tenido experiencias anteriores bastante dramáticas. Alcalde, no sé si... Alcalde, no sé si quiere agregar algo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, presidente. En primer lugar, excusarme con la comisión. Me encontraba en una reunión junto a la concejala con el intendente Martínez y representantes del comercio de Valparaíso, coordinando medidas, tomando algunas decisiones para el apoyo de la actividad económica en la ciudad, que se ha visto bien mermada a consecuencia de la ola de saqueos e incendios que han golpeado nuestra ciudad. En primer lugar, también agradecer el interés de la Cámara de poder conversar sobre estos temas que impactan, creo que no solamente a Valparaíso, sino que en general al país entero. También aprovechar la oportunidad de hacer, a propósito de que están aquí presentes, un reconocimiento a CONAF, al Cuerpo de Bomberos, a la ONEMI y a todos los organismos de emergencia que han jugado un tremendo rol. Me consta, como ha dicho Ezio, los grados de efectivo combate que han tenido. Si no hubiésemos tenido su colaboración, por lo menos 2 o 3 de los incendios que se dieron en la interfaz rural urbana hubiesen terminado muy mal, así que aprovecho de, como lo hemos dicho siempre, hacer el reconocimiento y que sepa esta comisión la gran labor que realizan los organismos de emergencia de la comuna de Valparaíso. A mí me tocó asumir como alcalde el 6 de diciembre del 2016 y el 2 de enero del 2017 se produjo un incendio en Puertas Negras. Se produjo la destrucción de más de 500 casas, tanto en terrenos regulares como irregulares. Nos llamó la atención inmediatamente como gestión, que es una preocupación que nos había hecho ver particularmente CONAF y bomberos, la ausencia que tenía Valparaíso de un instrumento de planificación en materia de riesgo. O sea, Valparaíso es una ciudad que por su ubicación en la tierra, ¿no?, en el país, por su geografía, es una ciudad que convive permanentemente con el riesgo. El 33% de los porteños y las porteñas viven en quebradas. Y las quebradas tienen las características morfológicas, topográficas que ustedes muy bien saben. Valparaíso es una ciudad que convive con incendios, con terremotos, con maremotos, con grandes, siempre desastres naturales. Y nos abocamos, por tanto, a contar con un instrumento de planificación del riesgo, ¿no? Un instrumento que permitiera coordinar diversas acciones, particularmente a lo que respecta al incendio, es el instrumento al que hace referencia nuestro encargado de emergencias y pasadores. Y a partir de ello, a partir de ese instrumento es que elaboramos en los primeros meses de nuestra gestión, es que comenzamos a impulsar un conjunto de acciones que van, a mi juicio, en 3 dimensiones. En primer lugar, la intervención de forma coordinada con los equipos de emergencia en la interfaz rural urbana, con medidas muy concretas, cortafuegos, la erradicación de micro y macro basurales en lugares, quizás algunos los conocen, Camino Viejo, Torres de Rocuán, Quinta Copton. Son lugares de grandes aglomeraciones de basura que por muchos años han sido vertederos ilegales. En segundo lugar, una efectiva coordinación entre los equipos de emergencia de la ciudad. O sea,
más allá de cualquier comentario político, cuando se producen emergencias, créanme que todos los organismos de emergencia actúan coordinadamente con un mando único. Eso es muy importante. Y ese generalmente el mando, dependiendo del tipo de catástrofe, si es de alta connotación, lo tiene el intendente, así ha sido en varias ocasiones, o si es de una menor connotación, la tiene otra autoridad. Pero ahí, si me permiten, hay un vacío legal. Hay un vacío legal. O sea, eso al final queda a la coordinación o la buena voluntad de las autoridades políticas de turno, ¿no? Quién tiene menos o más protagonismo, ¿no? Por suerte acá en Valparaíso hemos tenido esa posibilidad independiente del mando técnico, me refiero, ¿no? El mando técnico, dependiendo de un incendio, lo asume CONAF, y dependiendo de otro incendio, si es estructural, lo asume bomberos. Pero el mando político, siempre y cuando no se dicte un COE, por ejemplo, queda en una situación, a mi juicio, de incertidumbre. Y lo tercero que hemos hecho muy bien, creo yo, lo decía Ezio, es educar, prevenir. Son 12.000 casas las que están en riesgo, que son en la zona roja, y ahí hemos realizado un conjunto de acciones que tienen que ver con precisamente entregar información, folletos, información útil para precisamente educar a la población en cuanto a la forma de prevenir un incendio, más que combatirlo cuando se produce. En el incendio de Rodelillo del 2013, si mal no me equivoco, lo que genera el incendio es una acción humana muy, muy concreta. En otros casos es una colilla mal apagada o algún tipo de intervención de pequeña industria en el patio que se descontrola. O sea, son cosas de repente muy concretas las que detonan grandes catástrofes. En eso hemos avanzado bastante. Entonces, yo no sé si eso lo habrá comentado, pero en la temporada 2017-2018, es decir, que va desde octubre, septiembre a abril, y la temporada 2018-2019, en las mismas fechas, el número de hectáreas quemadas en Valparaíso no superaron las 100. No superaron las 100. No se nos quemó, si mal no recuerdo, ninguna casa. En esas dos temporadas. Son números históricos bajos, muy bajos. Si uno conoce va revisando como la pendiente de cómo se va comportando los ciclos de incendio, rompimos particularmente en la temporada 2018-2019 el número de hectáreas quemadas. Pero nos encontramos con la temporada 2019-2020, ni siquiera estamos en la mitad, y tenemos 3.000 aproximadamente, o sea, 4.000 y fracción hectáreas. Entonces, la hipótesis que nosotros manejamos es que estos incendios se producen no por una falta de trabajo de los organismos de emergencia, sino que por las características que presentan. Eso lo ha planteado también el Cuerpo Bombero de Valparaíso, lo han planteado los técnicos. Pensamos que estamos en el plano más bien de la intencionalidad. O sea, es muy extraño que en menos de la mitad de la temporada, o sea, sin cumplir toda la temporada de incendio, tengamos la cantidad de hectáreas quemadas que tenemos. La simultaneidad de los focos. Hay varias cosas, y con esto termino, que pasaron. O sea, hay 3 incendios que se produjeron muy cercanos a la interfaz urbana, en Mesana, en Rodelillo y en Playa Ancha, que son focos que se producen en lugares muy, muy específicos, y que si no hubiese sido porque estábamos combatiendo Placilla de Peñuela, y que los aviones rápidamente actuaron, ahí CONAF, el jefe de CONAF jugó un rol muy importante. Gracias por el apoyo, porque si no hubiese sido por esa rápida acción, si no hubiesen quemado casas, así de dramático, hubiésemos estado en una situación súper complicada. Entonces, creo que se abre un espacio legislativo interesante con quizás dotar de mayores facultades, mayores recursos, mayores capacidades, particularmente en la perspectiva preventiva, a las municipalidades, ¿no? Creo que, por ejemplo, un fondo, a propósito de la discusión que hay en el Fondo Común Municipal, una herramienta para quizás redistribuir los recursos podría ser precisamente la de aquellas ciudades que presentan, ante situaciones de estas características, mayor riesgo. Porque al final el costo lo termina asumiendo siempre la ciudad. Independiente, evidentemente, del apoyo y la modernización, que es entiendo, una discusión histórica
sobre la CONAF, o el apoyo en materia particularmente de recursos que se le debe entregar al Cuerpo de Bomberos de Chile y en particular de Valparaíso. Pero tenemos el caso de que ciudades presentan ciertas características particulares como la de Valparaíso que a mi juicio requerirían quizás en el Fondo Común Municipal alguna una distribución distinta de los recursos para precisamente financiar este tipo de acciones que marcan la vida de la gente. El incendio del 2013 marcó la vida de la gente. El incendio del 2014, ustedes saben, marcó completamente la historia de esta ciudad y de Chile, y así el 2017. O sea, entonces, y el año 2017 Chile tuvo un mega incendio. O sea, tuvo el incendio más Santa Olga y todo lo que conocimos. Entonces, estamos hablando de algo que llegó para quedarse, además por las consecuencias por el efecto que tiene también el cambio climático en nuestro país. O sea, nuestro país cambió para siempre en términos medioambientales y por tanto, si las instituciones no se logran adaptar a eso, pienso que vamos a tener un problema. Así que ese es como el aporte. Gracias, presidente. Muchas gracias, alcalde. Don Fernando Recio, de la Junta Nacional. Gracias, presidente. Solamente dos precisiones que conviene traer a la palestra. Una es el Sistema Nacional de Operaciones que, en virtud del artículo 13 de la Ley Marco Bomberos de Chile, aprobada por esta comisión y por la Cámara de Diputados y el Senado, nos permitió generar una instancia a nivel nacional de coordinación para las grandes emergencias. Esto nace a raíz del terremoto del 2010, donde hubo una gran cantidad de bomberos que concurrieron a ayudar, entre comillas, y que terminaron siendo innecesario su concurrencia en algunas de las emergencias de la ciudad de los terremotos, fundamentalmente la zona del Maule y Biobío, que eran las más afectadas. Y por otro lado, la experiencia aprendida, o la lección aprendida con el incendio de 2017, el 2014, perdón, que fue el primero, y después se repitió el 2017, pero ya más ordenadamente, donde hubo un desplazamiento de unidades y equipos coordinados. Junto con ello, la Junta Nacional, a través de su órgano de capacitación, que es la Academia Nacional, firmó un convenio con la OFDA, que es una oficina de ayuda del gobierno de los Estados Unidos, que nos ha permitido capacitar en el comando de incidentes a una gran cantidad de bomberos, y vamos a seguir en forma intensiva para que todos los bomberos en su malla curricular tengan la formación del comando de incidentes, el mismo que tiene la gente de CONAF, que también ha hecho trabajo con la gente de OFDA, y ha sido sumamente eficiente. Y creemos que es la oportunidad que todas las otras instituciones que están en la emergencia en este país debieran tener la misma formación, porque eso permite, lo que decía el comandante, coordinar el esfuerzo y trabajar y hacer más eficiente el trabajo en la emergencia, en el control de la emergencia. Y eso se probó absolutamente en el comando de incidentes que hubo en el sector de Placilla, ¿no es cierto?, donde todos los equipos que llegaron a trabajar se coordinaron con el mando técnico que lo tenía CONAF, compartido con los comandantes de Valparaíso, que era desde el punto de vista operacional de los bomberos, y con todo el resto de las autoridades que se congregaron en ese sector. Y así se puede hacer un trabajo mucho más eficiente. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos formalmente es que se insista en la preparación, donde debiera incluirse Carabineros, la Policía de Investigaciones y una serie de otras instituciones que participan en la emergencia, de manera de tener una coordinación absoluta, y también las autoridades. Si finalmente los funcionarios públicos debieran pasar por una formación en la misma línea, porque este es un país de emergencia, no solo de incendios, es un país que realmente está afecto a emergencias en forma permanente, de una u otra índole, y además nosotros con el Sistema Nacional de Operaciones lo que hemos hecho es coordinar los distintos desplazamientos de las especialidades que se requieren. Búsqueda y rescate urbano, que son los grupos USAR, ¿no es cierto?, los grupos GIERSA, que son grupos de búsqueda y rescate en superficies acuáticas, grupos de rescate media montaña, de búsqueda y rescate de personas en media montaña, que son los de rescate agreste, que se llama, y hoy día se está generando todo el proceso, en uno de los que encabeza ese proceso el comandante Valparaíso, que es la preparación de los grupos de combate de incendios forestales, que van a tener la misma formación, la misma estructura, digamos, operacional a nivel de todo el país, de la manera que podamos dar una respuesta mucho más eficiente y en el menor tiempo posible. Eso, presidente. Muchas gracias, Fernando. Se ofrece la palabra, señores diputados, señoras diputadas. Yo tengo una pregunta. Don Mario. Que no sé, pero, por favor. Gracias, diputada. Ya don Rodrigo, quien brevemente nos explicara cómo operó en los hechos esta experiencia del SAE, quien asumió... Lo que pasa es que
en el 2014, me voy a remontar un poco a lo que es el 2014, la mala experiencia es que se decidió la evacuación y había una baja contingencia además de efectivos policiales, porque eso fue un día sábado para domingo. Entonces, el estado de excepción se declaró el día domingo en la madrugada, y eso conlleva a que el sistema de evacuación no funcionaba, porque solamente lo hacía Carabineros con sus escasos recursos el fin de semana, y Bomberos, que era el puerta a puerta. Si hubiésemos tenido quizás el sistema SA en el 2014, hubiesen ocurrido dos situaciones puntuales. Primero, lo más probable es que el trabajo de bomberos hubiese sido más efectivo, porque finalmente toda la gente fue a evacuar sus casas y llegaron una veintena de camiones que impidió el paso de bomberos en algunos sectores donde se podía ir combatido más rápido. Y segundo, no hubiesen fallecido 15 personas, que es lo más trágico de esa emergencia. Entonces el sistema SAE se funcionó coordinadamente con CONAF y con ONEMI, y ahí va un poco lo que dice el alcalde, lo que dice Fernando, es que el mando conjunto es ideal para una gran emergencia, no es ideal. Esto está probado en Estados Unidos, en Europa funciona un mando conjunto unificado, donde no existe el protagonismo de una u otra institución, sino que la eficiencia en pos del beneficio de la gente. Si eso es lo que se busca finalmente, o sea, que los servicios sean más eficientes. Y eso, una decisión, anduvimos 5 días, 7 días, ONEMI, CONAFI, el que habla, caminando todos los días y volando a las 7 de la mañana y después durante el día, y con eso pudimos tomar buenas decisiones, y en el momento que se nos activó Jiménez y en Rodelillo, entre los tres llegamos a la conclusión de que evacuar. O sea, son incendios históricos además en Valparaíso. Valparaíso tiene 7 meses o 8 meses de exposición de viento sur, por ende el comportamiento del incendio siempre es el mismo. Entonces, si a lo mejor no hubiésemos activado la condición del sistema SAE, que hay que ocuparlo en otros sectores, obviamente en Chile, tiene que quedar como un precedente esto. Y si no hubiese existido el mando conjunto, lo más probable es que hubiesen existido un daño mayor de infraestructura y quizás víctimas fatales, sin lugar a dudas. Muchas gracias, comandante. Tiene la palabra la diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Bueno, agradecerle a todos los invitados que estén el día de hoy acá, y particularmente un especial agradecimiento, comandante, y a nombre suyo a todos los bomberos que estuvieron en la región en esta emergencia terrible que nos tocó vivir. Estuvieron desplegados en la región bomberos de distintas compañías apoyando la labor, cierto, del Cuerpo de Valparaíso. Y la verdad es que es una situación muy apremiante, y coincido en que efectivamente nuestra región tiene una época del año bastante importante en que nos vemos siniestrados permanentemente. Así como estaba ocurriendo acá en Valparaíso, teníamos algunos episodios también en Quillota. Días previos también habíamos tenido otra emergencia en la zona de La Ligua. Es decir, nosotros nos vemos permanentemente afectados por esta situación. Y este año, con la particularidad que la temporada, no sé si será bien o mal llamada temporada, cierto, de incendios, parece que partió mucho antes. Desgraciadamente, pareciera que en el caso de Valparaíso, de la comuna de Valparaíso, por intervención directa, intencional, cierto, de personas inescrupulosas, criminales, que están dispuestos a cualquier cosa con tal de generar el caos, incluido, cierto, pérdidas de viviendas y tanta destrucción desde el punto de vista forestal también, pero evidentemente lo que mayormente es un problema es respecto cuando están las vidas humanas y la propiedad, cierto, en riesgo. Y yo quiero al alcalde o al señor de emergencia hacerles 3 preguntas muy puntuales. Señor de emergencia, usted señalaba que en la comuna de Valparaíso aproximadamente existían 12.000 viviendas que estaban en una situación de emergencia, ¿cierto? O vulnerables de posibilidades de incendio. Me gustaría saber, de estas 12.000, ¿cuántos ya han hecho un trabajo de cortafuegos? ¿La totalidad o hay un porcentaje? ¿Hay una planificación con estas viviendas que están en riesgo para el mediano plazo, para enfrentar lo que viene? La siguiente pregunta también, muy relacionada. Valparaíso, como lo decía el alcalde, la mayor cantidad de vecinos vive en quebradas. ¿Qué trabajo de limpieza de esas quebradas se ha hecho por parte del municipio? Porque evidentemente la limpieza es fundamental para evitar posibles focos de incendio. Y la tercera pregunta, me gustaría saber igualmente al municipio cuánto es la subvención
que le entrega la subvención municipal que entrega el municipio, si es que la entrega, y cuánto al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Jorge Brito para que después la Municipalidad de Valparaíso. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a las instituciones de emergencia, a CONAF, al Cuerpo de Bomberos, también a la ONEMI, porque cuando ocurren las tragedias nos acordamos de las instituciones de emergencia, pero cuando hay que discutir los presupuestos, cuando hay que priorizar los proyectos en el gobierno regional, cuando hay que darle sustento, vía, entrenamiento, financiamiento para las capacidades institucionales, muchas veces nos acordamos de las instituciones y del esfuerzo permanente que se debe hacer, y no solamente cuando hay que combatir las llamas. En ese entendido, yo quisiera, por un lado, comentarles, yo como presidente de la Comisión de Defensa hemos instado, y en las mismas instituciones hace bastante rato, en las mismas academias de guerra han ya incorporado dentro de las mallas curriculares la gestión de desastres naturales, y de qué manera también las capacidades que cuenta el Estado por medio de estas ramas se pone a disposición de las instituciones de emergencia. Entonces yo quería, eso es lo que hemos visto en teoría, yo le quiero preguntar en la práctica. ¿Cuáles son ustedes las falencias que ven en la coordinación con la colaboración de las distintas ramas? Yo tengo entendido que en los últimos sucesos colaboró un helicóptero de la Fuerza Aérea, un helicóptero parece también del Ejército de Chile. Probablemente eso es muy insuficiente en función nunca va a ser suficiente, pero sí probablemente nosotros nos podemos llevar una importante tarea de poder facilitar los procesos para que la coordinación sea más efectiva. Ahora más aún sabiendo que ya han integrado el mando en la gestión misma del desastre, de qué manera las Fuerzas Armadas se han también incorporado o no a esto, sería importante si nos pueden comentar para nosotros también poder conversarlo, poder generar los planteamientos que corresponden. Y también hay una situación que es muy particular, creo que lo que ocurre en el sector de Curauma y Placilla, que a diferencia de Valparaíso, en donde el fuego pareciera que lo amenaza por los bordes, creo que Curauma prácticamente está encerrado en un área en la cual pareciera ser de riesgo. Entonces, ¿cuáles creerían que son las condiciones que debieran cambiar del territorio para poder disminuir el riesgo de las familias que viven en esa zona? Si nos pudiesen un poco ilustrar en esa materia. Y no había mencionado también al equipo de emergencias del municipio, también por la importante labor que desarrollan, y encantado también de poder colaborar, porque creo que las instituciones de emergencia no son patrimonio de ningún sector político, y en consecuencia tenemos que tener la altura de miras permanente para poder brindarles las mejores condiciones en el cumplimiento de sus funciones. Señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Le damos la palabra al alcalde de Valparaíso y luego al Cuerpo Bombero de Valparaíso. Y ahora. Si me permite, presidente, Sí. le voy a solicitar a Ezio Pasadores que pueda responder una parte de las preguntas de la diputada y otra parte yo de manera muy breve. Ningún problema. Su micrófono. Efectivamente, yo di una cifra de 914 hectáreas que componen la interfase directa de Valparaíso. Lo cual no significa que tengamos que nosotros hacer una limpieza de las 914 hectáreas, porque primero eso es imposible, y segundo porque generaríamos otro problema, porque generaríamos un problema ambiental relacionado con la erosión de los suelos, la degradación de los mismos. De lo que se trata es de que estratégicamente es hacer trabajos de limpieza en aquellos lugares que en donde puede producirse un incendio con características destructivas. Nosotros para eso trabajamos con un informe que CONAF nos manda todos los años, por ahí por septiembre, octubre, nos manda un informe que son aproximadamente 100 puntos críticos que hay en la ciudad de Valparaíso. O sea, prácticamente toda la ciudad de Valparaíso es un punto crítico, o sea, partamos de eso, pero nos manda un informe en donde CONAF nos recomienda, o sea, nos da a conocer cuáles son los puntos críticos que ellos tienen identificados y nos recomiendan las labores a seguir. Esas labores a seguir son eliminación de microbasural en algunos lados, despeje de matorrales, rebaje de algunos renuevos de eucalipto, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, y creo que lo hacemos bastante bien, de acuerdo a ese informe técnico, y que nosotros compatibilizamos con una cuestión que para nosotros es súper importante, y que lo decía al principio de la intervención, es la presencia de vivienda. ¿Ya? Y nosotros priorizamos, ¿no es cierto?, dónde están las viviendas las viviendas de mayor riesgo. Ahí nosotros privilegiamos el trabajo municipal precisamente. ¿Ya?
Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a esas 12.000 viviendas? Llegamos a esas 12.000 viviendas precisamente por ese estudio de CONAF, en donde nosotros hacemos una proyección ante la posibilidad de un incendio de interfase que se produzca en esos lugares. No es que en un incendio se vayan a quemar 12.000 casas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hay un incendio en la Quebrada La Tortuga, la proyección de viviendas que hay en la Quebrada Tortuga son de aproximadamente 60 viviendas. Y así vamos sumando. Son 100 puntos aproximadamente los que nos recomienda CONAF trabajar. Ya, por ejemplo, si nosotros tenemos un incendio de características violentas en el sector de la población La Isla, nosotros sabemos que en la población La Isla son 290 viviendas las que están en grave peligro. Todo eso nosotros lo tenemos registrado. Y también una cuestión que no es menor, y que nosotros estamos haciendo como municipalidad, y me atrevería a decir que somos la primera municipalidad en Chile que lo estamos haciendo, y estamos haciendo un esfuerzo súper grande con respecto a eso. Estamos viendo dónde viven discapacitados en esas casas. O sea, si hay gente que requiere de asistencia, ¿no es cierto?, de asistencia especial al momento de producirse un incendio de interfase, son los discapacitados. El año 2015 murió gente discapacitada porque simplemente nadie los asistió, nadie los ayudó, nadie sabía dónde vivían. Y resulta que el 18% de la población chilena es discapacitada. Y al momento, ¿no es cierto?, de una emergencia va a requerir de atención especial para ser evacuada. Y sabemos que Bomberos no cuenta, o sea, independientemente que es una fuerza operativa de primerísimo nivel a nivel mundial, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, no va a contar con esa información al momento de enfrentar una emergencia. Esa es una información que nosotros como municipalidad tenemos que proveer, ¿no es cierto? Y estamos haciendo ese esfuerzo de saber dónde viven los discapacitados físicos, dónde viven los discapacitados mentales, dónde vive la gente ciega, dónde vive la gente con parálisis cerebral, porque esa gente en su momento va a haber que ayudarla y es parte de nuestro análisis. Es parte del análisis de las viviendas que nosotros estamos viendo con riesgo de ser evacuadas. Segundo, estamos pensando seriamente, por ejemplo, ver la posibilidad de empezar a generar ejercicios de evacuación desde el cerro hacia el plan. Todos los años hay un simulacro de tsunami, estamos pensando en que va a llegar un tsunami, cuando en Valparaíso la emergencia que está instalada, la emergencia que está matando gente, son los incendios forestales de interfase. Y tenemos que enseñarle a la gente a evacuar. Por ejemplo, yo hace unos meses atrás estuve en Valencia viendo cómo son los operativos, la prevención que tiene el Cuerpo de Bomberos de Valencia con respecto a los incendios forestales de interfase. Tienen todo un sistema de aspersores gigantes, que yo por más que converso con el alcalde sobre la idea, bueno, pues presentaremos el proyecto. Pero por ejemplo en Valencia, en el sector de la interfase, un detalle no menor: todos los autos se estacionan en una sola dirección. Todos los autos se estacionan mirando para abajo. Todos. Es ley, es ordenanza municipal que todos los vehículos se estacionan mirando para abajo y en un sector de la calle. Eso al momento de una evacuación podría, ¿no es cierto?, facilitar mucho las cosas. Y lo otro que estamos haciendo, señorita diputada, que lo hemos hecho en los años anteriores y creo que también es parte del éxito que hemos tenido, es que nosotros notificamos a las viviendas que están con peligro de riesgo forestal. Es más que la entrega de un folleto, es la entrega de una carta diciéndole a esta persona: su casa está en riesgo, usted tiene que limpiar y si no limpia se va a quemar. No es un folleto no es un mensaje muy agradable, es un mensaje bastante duro, pero que la gente responde y ha respondido positivamente frente a ese mensaje. Y lo otro que también se me olvidaba decir es que hemos implementado un programa durante los meses de verano que ha resultado, bueno, que fue parte del éxito que hubo en los años anteriores, de vigilancia exhaustiva del territorio. Y yo creo que es clave para la crisis forestal, de incendios forestales, la vigilancia exhaustiva del territorio. Lo hace CONAF con una camioneta de primera intervención que instala todos los días en Laguna Verde. Y la cantidad de incendios en Laguna Verde ha bajado harto, ha bajado mucho. Está la institucionalidad presente antes que se produzca el incendio. Nosotros en los veranos pasados, todas las tardes, después de las 4 de la tarde, que es el horario de incendio, como diría el comandante, nosotros teníamos 2 camionetas municipales recorriendo el territorio, recorriendo la interfase. Si habían pirómanos, bueno, la idea es asustarlos.
La idea es asustarlos, que ellos se vayan, que vean que la institucionalidad está en el territorio. Y lo segundo era la alerta temprana, o sea, dar el aviso, ¿no es cierto?, al primer atisbo de humo. Se está trabajando en las quebradas, señorita diputada. Lamentablemente hay hábitos que son muy difíciles de combatir. Le cuento que, por ejemplo, hemos retirado tubos de oxígeno de los fondos de quebrada. Tubos de oxígeno. O sea, si llega el fuego al tubo de oxígeno, eso es un cohete, eso es un misil. Pero estamos trabajando en el retiro principalmente de basura combustible, estamos trabajando siendo muy respetuosos del arbusto y el bosque nativo. Para nosotros es intocable, principalmente se da en el fondo de las quebradas, pero sí estamos trabajando mucho en lo que es el retiro de material vegetal altamente combustible. De forma muy breve, el problema de financiamiento del Cuerpo de Bomberos de Chile es un problema nacional. Me aventuro a señalar que todavía en esas materias falta mucho. Creo que el presupuesto de la Nación quedó corto, según lo que hemos podido conversar con bomberos en Valparaíso, con el superintendente Erasmo. Bombero tiene requerimientos muy concretos, muy específicos y me parece que el primer esfuerzo es, creo yo, desde el presupuesto nacional para poder precisamente financiar toda la operación de bomberos y los requerimientos técnicos y la permanente actualización de este cuerpo, que si bien es voluntario, es a su vez profesional, ¿no? Ahora, ante precisamente la falta de financiamiento o la ausencia del completo financiamiento que debería tener el Cuerpo de Bomberos de Chile vía presupuesto nacional, o sea, bomberos es igual de importante que las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tienen una ley especial que las financia. O sea, bomberos merece, creo yo, un trato distinto, un trato especial. De alguna manera lo que hemos tratado de impulsar desde la Municipalidad del Paraíso es un cambio en el paradigma de la forma de financiamiento al Cuerpo de Bomberos desde la ciudad, además de la subvención regular que toda municipalidad entrega al Cuerpo de Bomberos, que en el caso de Valparaíso el año 2019 fue de 40 millones, si mal no me equivoco, Rodrigo. Poco menos, parece, ¿no? Bueno, pero ahora viene la discusión del presupuesto 2020 y la vamos a aumentar. De hecho, mañana tenemos justo una reunión para conversar eso. Pero nosotros tomamos una decisión hace un año de entregar la explotación de 700 estacionamientos parquímetros que se encontraban bajo un régimen de explotación privado que no le contribuía mucho a la ciudad. Le entregamos la explotación al Cuerpo de Bomberos de 700 parquímetros que de alguna manera constituyen una forma de financiamiento adicional o permanente al Cuerpo de Bomberos por un año. Vamos a renovarlo por un año más. Está pendiente de realizar la licitación, que esperamos que, si es que así la ley y la discusión en el Consejo Municipal lo permite, el Cuerpo de Bomberos tenga la posibilidad de proyectarse en el tiempo con esa forma de financiamiento. Constituye, creo yo, un aporte significativo que hacemos a financiar parte de las operaciones y las necesidades de bomberos, aparte de las líneas regulares que tenemos, que son las subvenciones. Esa fue una discusión además que apoyó el Consejo Municipal y que se ha constituido en una herramienta, además de la rifa, para precisamente financiar las operaciones y el trabajo de un cuerpo de bomberos que tiene la misma importancia en Valparaíso que Carabineros, las Fuerzas Armadas o la misma municipalidad. Gracias, alcalde. Comandante, señor Atienza. No, Pero respecto a las preguntas de Jorge Brito. comandante, prenda la... Que la verdad que, a ver, con respecto a los recursos que hoy día existen, la verdad que Estados Unidos tiene una cantidad de recursos gigantes en California y sigue teniendo los mismos incendios y sigue teniendo la misma afectación de casa. O sea, la clave va inicialmente en la prevención que tiene que hacer Chile como Estado, de tomar el problema del cambio climático, que nosotros tenemos 7 observaciones de las 10 que se mencionan, y que hoy día vamos a seguir creciendo. Los estudios dicen que van a aumentar los incendios forestales y que en Chile va a ser uno de los más afectados. Y ya tenemos la condición que en los últimos 3 o 4 años en el sur de Chile, que eran sectores que era muy difícil que existieran incendios forestales de gran magnitud, en donde teníamos la máxima cantidad de incendios, que este año se proyecta, entiendo que los estudios que tiene CONAF son muy similares y pueden ser mayores. Con respecto al presupuesto y a lo que son las otras entidades del Estado, sí, yo creo que es un aporte, se tiene que trabajar más en eso. Hay ejemplos en Europa y en otros países donde la infraestructura aérea es potenciada para los incendios forestales
Entiendo que el año pasado empezó un piloto de trabajo con las fuerzas aéreas o militares. Creo que hay que fortalecerla, no hay que inventar nada, hay que mirar lo que hacen en otros países. No tiene mucho sentido buscar un poco más. Entiendo que el problema son los pilotos, no de su expertise, sino que no están educados o capacitados para combatir incendios. Ellos están capacitados para un tema bélico, y el tema de incendios forestales es totalmente diferente del combate a un tema bélico. Con respecto al presupuesto, sí, la verdad que Bomberos tiene una glosa presupuestaria en lo que es operaciones de 23.000 millones. Y hace poco, y no es algo contra la CONAF, lo digo en todos lados, o sea, la CONAF tiene un presupuesto este año de 53.000. Y nosotros tenemos 23.000 para todo Chile, de Arica a Punta Arenas, que se le reparte a todos los bomberos. Entonces, el presidente Bustos de Bomberos, justamente cuando fueron los incendios en Jurauma, tenía una reunión que citó el presidente Sebastián Piñera y le pidió que Hacienda aumentara el presupuesto. Y eso creo que es algo que ustedes, que son nuestras máximas autoridades a nivel nacional, tienen que velar también por el aumento del presupuesto. CONAF tiene una gran función en la protección de nuestros bosques, y eso también no está en cuestionamiento, pero el riesgo está en las casas de las personas. Finalmente el Estado, mientras más casas están afectadas, mientras más infraestructura, el Estado tiene un mayor gasto. Las 3.000 casas de Valparaíso le salió una millonada gigante al Estado, y esto se va a seguir repitiendo. Yo insisto, las evaluaciones y todos los seminarios que se hacían hasta hace 3 o 4 años atrás en Chile de incendios forestales, todos los ejemplos que se citaban eran Portugal, España y Estados Unidos. Hoy día no tenemos necesidad de andar imitando a otros países. Nosotros hoy día podemos, nombramos Santa Olga, nombramos Valparaíso, y el año pasado fue cerca de Constitución, y así podemos ir sumando. Concepción tiene un alto riesgo, Coyhaique hace un año de infracción atrás amenazó también que podía tener un daño de infraestructura. O sea, lo que se va a venir a Chile va a ser complicado, y esto tiene que ser con aumento de presupuesto, y no se trata tampoco que solamente están pidiendo los bomberos, es el sistema el que se tiene que fortalecer con recursos. O sea, nosotros, así como existe una ley para renovar vehículos en algunas instituciones, también debería ser por ley la renovación de vehículos tanto a CONAF como para bomberos. O sea, que tengan una data de 10 años o 15 años. Bomberos hoy día tiene vehículos de más de 30 años en servicio, combatiendo los incendios. Hay dos situaciones, un tema tecnológico, un tema de modernidad, y lo otro de seguridad. O sea, 6 o 10 bomberos que andan en un vehículo de 30 años, no sé, lo dejo a criterio, que es como el riesgo que estamos expuestos. Entonces, yo creo que el aumento de la glosa presupuestaria en lo que es operaciones de bomberos hoy día es inminente. Gracias. Diputada Flores, diputado Rackford, luego. Gracias, presidente. A ver, yo creo que aquí todos en la comisión siempre hemos tenido las mejores de las voluntades en buscar las mejores alternativas para que ojalá nuestros bomberos tengan la máxima cantidad de recursos posible. Yo creo que en esta comisión la transversalidad en esa materia siempre ha primado. Diputado Ortiz, me acuerdo que una de las primeras sesiones que tuvimos en esta comisión en este periodo legislativo sí lo señaló, para los que veníamos incorporándonos recién a esta Cámara de Diputados, y señaló que ese era el espíritu que nos imperaba. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y efectivamente, alcalde, por su intermedio, presidente, bomberos también tiene una ley especial, que es la ley marco de bomberos, que se crea el año 2010 precisamente para que bomberos tenga, independientemente de quien esté gobernando en el minuto, una ley permanente, ¿cierto?, con apoyo financiero, que siempre es mejorable, que podemos creer que es insuficiente, por supuesto. Eso yo creo que, insisto, todos estamos de acuerdo. Pero acá yo creo que es importante cuando el comandante habla del Estado. Claro, el Estado somos todos, el gobierno regional, el gobierno central, los municipios, nosotros, en fin. Y acá todos tenemos que hacer esfuerzo para apoyar a nuestros bomberos. Por eso es que mi pregunta era tan atingente respecto a cuánto son la subvención que pueda entregarse, ¿cierto? Porque, insisto, acá nosotros tenemos que hacer nuestra pega en la discusión de la ley de presupuesto, el municipio tiene que hacer su parte, por supuesto, y también el gobierno regional. O sea, de hecho, el día de mañana va a haber una importante aprobación de cartera de proyectos en el Consejo Regional de Valparaíso, donde se va a hacer una programación para comprar carros, que acá el abogado de la Junta puede dar fe de aquello, donde se va a comprar un número importante de carros en una programación de aproximadamente 3-4 años, que va a ir incorporando, ¿cierto?, de acuerdo a las necesidades que cada cuerpo tenga, ¿cierto?, en sus comunas, trabajo que se hizo
por parte, ¿cierto?, del gobierno regional, los consejeros, particularmente el presidente de la Comisión de Inversiones del gobierno regional y el presidente regional de bomberos, don José Molina. Por lo tanto, acá todos tenemos que hacer esfuerzos y todos tienen que poner de su parte, porque yo también coincido, ¿cierto?, que bombero no le pertenece ni a ningún poder del Estado, ni ningún poder político, ni sector político. Y dicho esas aclaraciones, presidente, me gustaría por su intermedio solicitar si nos pueden hacer llegar a la comisión, quizás a la secretaría, del informe técnico que entregó CONAF con los 100 puntos que estaban identificados en la comuna de Valparaíso como críticos. Gracias, presidente. De todas maneras, gracias. Diputado Rapp. Gracias, señor presidente. Saludar a todos nuestros invitados. No los voy a nombrar uno a uno, pero en todo caso los saludo. La pregunta que quiero hacer es relacionada con la coordinación que existe para poder combatir la emergencia. Ahora, aquí se han dicho varias cosas. Uno, ¿no es cierto?, es el trabajo que se ha estado haciendo de la limpieza de la interfase. Sabemos que hay mucha vegetación que producto de el año con pocas precipitaciones, bastante más seca en esta época de lo que estaba en temporada. Otras introducidas como la zarza, que tienen una combustión muy rápida, y otros tipos de arbustos que la hoja se prende y se eleva a alta altura y cae mucho más allá, a 300, 400 metros sin ninguna dificultad, y genera un incendio más lejos. Teniendo presente que también se señalaba acá que durante el 70% o por al menos 7 meses del año el viento predominante es el sur. Ahí va la pregunta respecto a la coordinación. Una de las formas que CONAF y el director nacional de CONAF señaló aquí en esta comisión fue que el combate con mayor cantidad de contingente en un sector permite que se aplaque y se termine rápido ese foco e impida su propagación, ¿no es cierto?, y el daño mayor. Y ahí va la consulta respecto de cómo es la coordinación con comunas vecinas como Concón o Viña del Mar, que claramente si el incendio se extiende, ellos también van a resultar afectados. Por lo tanto, si existe una colaboración rápida de esas comunas hacia Valparaíso en el tema municipal, en el tema de CONAF, en el tema de bomberos, claramente un foco que se genera puede rápidamente terminar y eso impedir que se genere mayor dificultad, teniendo presente este año que la quila que uno ve otros años a esta altura verde ya está absolutamente seca, y en los incendios que teníamos en pleno verano se están generando ahora justamente por esa situación. Por lo tanto, la pregunta es qué coordinación, qué trabajo en conjunto se ha estado planificando, además de el tema de la limpieza, el tema de educación, el tema de prevención, que creo yo que va por el camino correcto, pero que un trabajo en conjunto y rápido puede generar que primero haya menos daño y en segundo lugar que finalmente los recursos que se destinen sean mucho menores finalmente, teniendo presente de que un incendio que se demora en extinguirse 1 hora se gasta mucho más plata que un incendio que se demora 1 día en extinguirse. Gracias, presidente. A través suyo, presidente, un saludo al señor alcalde, a su equipo, la concejala, al comandante Fernando Recio, que es parte desde el año 91 de esta comisión especial cuando comenzamos. Y naturalmente CONAF. Mira, ¿por qué te comienzo diciendo eso? Por lo siguiente. Esta Cámara de Diputados, lo que no ha hecho el Senado de la República, tuvimos la visión, un grupo de 4 o 5, que lamentablemente el único que está vivo legislativamente el suscrito, el último fue Jorge Ulloa, quedábamos los dos. Y ustedes tenían a Octavio Gimpeter, que fue vital. Se acercó a nosotros y conformamos al tiro una comisión especial, que la teníamos que renovar cada 2. Y al tiro sacamos una tremenda ley.
Yo no quiero dar a conocer las cifras, ya las he dado a conocer, ¿para qué las voy a repetir? Tenemos pendientes los bancos. Fernando, por favor, dile al presidente, a pesar de todas estas calamidades, yo te he hecho todos los seguimientos. Los bancos están en deuda con nosotros completo y ahí hay mucho dinero que van a tener que entregar ellos. Y tú sabes muy bien que tenemos que hacer una presentación con un año de anticipación, porque así sacamos la ley de un punto de vista acaso hay herederos. Y nos estamos atrasando exclusivamente por culpa de nosotros. Porque aquí a esta comisión trajimos a lo de la Bolsa de Comercio de Santiago, la entendieron al tiro, y están los resultados, que tú sabes cuáles son las cifras, y que son cifras importantes, muy importantes. Y yo te puedo decir que el banco es más que eso. Yo te he hecho el seguimiento completo de varios bancos. No puede ser que solamente 2 bancos. A ti te conté, yo no quiero entrar en detalle para que no... Ya. Ahí hay una fuente de ahora que se puede ocupar. Así que por favor tu tarea, Fernando, es que convenza a nuestro presidente nacional y lo coordinamos contigo, lo hacemos llegar, lo obligamos a que vengan aquí, se sienten, somos caballeros nosotros, pero tienen que cumplir la ley. ¿Estamos? Primer tema. Segundo tema, nosotros empezamos con comisión especial, somos permanentes hace mucho tiempo, y aquí yo nunca he aceptado, los que fundamos, que haya una elección. Han intentado la elección y le dije, bueno, si no, nos retiramos los que fundamos esto. Y año a año se va repartiendo la cosa. No ha habido nunca una elección, nunca. La única comisión que nunca ha habido una elección. Porque lo que nos interesa es ayudar a los bomberos, todos tenemos posiciones políticas, pero ninguno va a estar en el esquema que se va a aprovechar porque una falta de respeto hacia ustedes. Primera cosa. Nosotros hemos sacado 14 leyes. La ley marco, estimado comandante, cuando sacamos la ley marco, ahora debe ser un 40% más de las cifras que tú dijiste. En ese tiempo eran más o menos como 14.000, ahora está ahí en 21.000, que son cifras importantes. Todos los gobiernos regionales han hecho planes de plata de los gobiernos regionales para renovar la flota. Lo está haciendo ahora Valparaíso. Valparaíso tenía un problema, sí, que es bueno que ustedes lo sepan. Años atrás cayeron en mora porque no se les aprobó la cuenta. Yo te voy a decir, estoy hablando de los bomberos en general con el mayor respeto. Y eso ayudamos varios a que se solucionara. Y ahora está más solucionado porque ustedes dependen del Ministerio del Interior. Y antes era la Superintendencia de Valores Seguros, que habían 2 personas muy sui generis, era hasta la última cosa, que si no estaba con factura. Y había una norma que los aportes que se le hacían en el presupuesto de la Nación año a año no se podían entregar si no se le aprobaba la cuenta anterior. Pero está superado ese problema. ¿Quién puede desconocer que ahora, una vez más, nos han demostrado que es lejos la institución más respetada de Chile? Lejos. Porque son voluntarios. Cuando tú haces la semblanza, los otros no, pues, es la profesión de bombero. Pero también hay que hacerle un reconocimiento a CONAF. Yo lo he aprendido estos últimos años, reconocer lo que son fuerzas de seguridad. Y una preocupación. Me plantearon hace 3 semanas atrás unas personas de CONAF en la región del Biobío que están inquietos porque están esperando el presupuesto del 2020 de CONAF, esas patrullas que ustedes tienen de incendio que las preparan y que parece ser que algunos le han dicho que no están todas las platas. Yo ya hablé con el director de presupuesto, no están todas las platas para renovarle los honorarios, porque hay muchos que están honorarios. Tú sabes que algunos sí, otros no, y sin eso olvídate. Pero fuera de eso, aquí en esta comisión, un día estuvimos con todos y con ONEMI, ¿se acuerda que vino el director nacional de ONEMI? Y se reconocieron entre todos ustedes que la cosa andaba bien para las platas de emergencia. La consulta viene ahora. Cuando se estaba discutiendo el presupuesto de la Nación, los que estaban presentes, porque no todos les gusta, porque es medio monótona la conversación de los números. Un poquito. Sí, bastante. Algunos tenemos paciencia de viejos, no hay problema. Pero te quiero decir que tocamos el tema
ya estaban las emergencias, no te olvides que esto comenzó el 18 de octubre. Nosotros terminamos el presupuesto el 26 de noviembre, hace algunos días atrás. Lo que más le planteamos al ministro de Hacienda, al director de presupuesto, en el primer trámite constitucional en la Cámara, las emergencias. Y ellos reiteraron que se estaba coordinando bien y hicieron, yo tengo esa acta por si acaso, expresó la dirección de presupuesto que estaban dispuestos a hacer todos los aportes extraordinarios que sean necesarios por la función que ustedes cumplen. Entonces, Fernando Recio, ya hay pega para allá, chequéate, y si no, el presupuesto del 2020 empieza el 1 de enero, así que en poquitos días. Yo al menos estoy dispuesto, y no voy a dar nunca una conferencia de prensa, lo voy a dar a conocer aquí. Muy bien. Estoy dispuesto a eso hacer, lo hemos hecho, y seguimos haciendo. Tenéis dos tareas, los bancos, y tenéis la tarea que están recibiendo las plata de las emergencias, y si no se las recordamos nomás. Muchas gracias. A usted. Diputado Bobadilla, ¿usted quería hacer uso de la palabra? No siempre yo coincido con el diputado Ortiz, pero en esta oportunidad voy a coincidir en gran parte lo que planteó. Pero sí yo creo que es importante también hacer un reconocimiento a Fernando Recio por el tremendo trabajo que siempre ha hecho, fundamentalmente en esta comisión, y ha sido, yo diría, innegable tu aporte por intermedio suyo, presidente. El diputado Ortiz y la diputada hacían mención a la ley Marco. Allí en el pasado también tuviste un papel fundamental para que este cuerpo legal que ha permitido ya darle formalidad y aportar recursos a bomberos ha sido un elemento muy importante. Segundo, presidente, yo tuve la oportunidad, y creo que todos, a lo mejor los de la región del Biobío, hemos tenido la oportunidad de conocer el trabajo que desarrolla CONAF, bomberos, pero también y los municipios. Pero hay un tercer o cuarto actor que creo que no es menor, que es la empresa privada. Y en ese sentido creo que, yo no sé, y por eso hago la consulta si ocurre acá en la quinta región también. En la octava región las empresas forestales tienen centros de operación ya de vigilancia permanente a través de una red de cámaras que en algunos casos funcionan hasta con visión nocturna. ¿Por qué hago este comentario? Porque creo que las láminas que nos mostraron, que cuando se detecta prematuramente ya un incendio, la superficie dañada es menor, cuando hay una respuesta también prematura. Entonces creo que es importante esta colaboración que debe existir entre la ONEMI, CONAF, bomberos, los municipios y, por cierto, la empresa privada. Me gustaría si nos pueden decir algo en relación a este tema, si efectivamente hay una coordinación con los privados en la región o no. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Señores de CONAF. Respecto a la última pregunta. Se apagó el micrófono. Se apagó. Efectivamente, hay colaboración del Estado y con las empresas privadas. Y básicamente esta cooperación está justamente en el tema de la detección de incendios forestales. Nosotros tenemos varias torres que están ubicadas en predios particulares, que han sido cedidos por los particulares, y en algunos casos ellos nos han colaborado en la construcción de la infraestructura que se permite para detectar incendios forestales. Tenemos el caso del Fondo de la Ceniza, tenemos el caso del Fondo Soproval en Quilpué, tenemos el caso de la Porcura cerca del Camino Quintay. Es decir, existe una colaboración permanente, yo diría, en ese sentido, en lo que es detección de incendios forestales. Ahora, para fortalecer ese sistema con tecnología de última generación, nosotros estamos próximos a presentar un proyecto de cámaras a nivel regional, de tal manera de poder hacer más eficiente ese sistema, o si no, por lo menos que trabaje integradamente con el sistema básico de detección de incendios forestales, que consiste en una infraestructura que está ubicada en un punto estratégico de altura, y en la parte de arriba hay una caseta, digamos, con hay observadores, que son personas, que son las que con binoculares, ¿no es cierto?, van detectando los incendios forestales. Ahora, nosotros nuestro sistema de detección que tenemos basado en ese sistema está, yo diría, fundamentalmente para las áreas de
de alta y media prioridad. Y por eso que queremos integrar el proyecto de cámara para cubrir aquellas zonas de la región que hoy día no tenemos un sistema tan eficiente de detección de incendios forestales. No obstante que hoy día la población está muy sensible al tema de incendios forestales y nosotros a través del teléfono que tenemos que es el 130, en forma permanente nos están avisando de los incendios forestales. Y que normalmente en las áreas de máxima prioridad cuando nos avisa nosotros ya tenemos detectado los incendios forestales. Pero en las zonas donde no tenemos ese sistema, obviamente que es un tremendo aporte porque nos permite actuar rápidamente. Pero estamos trabajando en un proyecto justamente para actualizar, y especialmente en aquellas zonas donde no tenemos hoy día sistema de detección, se haga más eficiente. En términos de combate, yo diría que en nuestra región, lamentablemente, las empresas forestales de envergadura prácticamente no existen. Esto no es una región forestal previamente tal, aun cuando hay una superficie importante de plantaciones especialmente, pero no hay empresas, digamos, que tengan a un nivel considerable sistema de protección. Hay algunos predios que tienen algún recurso para autoprotegerse, pero no es está lejos de ser, digamos, de la cuantía de las regiones del sur, fundamentalmente de la séptima región hacia el sur. Por supuesto, adelante. En torno a esto también nos comentaban ese día de la visita que en la zona nuestra, en la 8ª región del Biobío, hay brigadas nocturnas que cumplen una labor muy importante, porque lo que ocurre es que cuando estas brigadas no existen, el incendio sigue avanzando, no distingue noche de día y sigue avanzando igual. ¿Existen acá también esas unidades especiales? No solamente nosotros, no solamente en nuestra región, sino a nivel nacional existen brigadas nocturnas que están implementadas de tal manera a poder justamente en la noche abordar temas de incendios forestales. No, en lo absoluto. Hay una pregunta que me hizo el diputado Radberg. Referido a la coordinación con las empresas. Bueno, lo que pasa es que hay una ley de protección civil que establece diferentes comités de protección civil para abordar diferentes emergencias, no solamente el tema de incendios forestales. Y esos comités de emergencia se dan a nivel regional, a nivel provincial y a nivel comunal. Y son las instancias donde en materia de incendios forestales, por ejemplo, se permite, digamos, hacer el diagnóstico de la situación en forma territorial, ya sea a nivel regional, que es un nivel más macro, obviamente, a nivel provincial y a nivel comunal. Ahí es donde se realizan los diagnósticos para hacer labores de prevención y también para la reacción en caso de ocurrir incendios forestales. De tal manera que en cada comuna, en cada provincia y a nivel regional están catastrados los recursos y la capacidad instalada que existe para abordar una determinada emergencia, según sea la comuna, la provincia o la región. Y eso está coordinado a través de las autoridades, en el caso regional, a través del intendente regional, en el caso de las provincias, por el gobernador o gobernadora, y en el caso de las comunas, por el alcalde respectivo. Entonces, esos comités son los que, desde la comuna hacia el nivel regional, con mayor detalle van generando la información en términos de los puntos críticos, del punto de vista de hacer un diagnóstico de cuáles son las zonas de más riesgo de incendios forestales y finalmente la capacidad que existe para reaccionar ante una determinada emergencia. Y eso está todo coordinado a través de la Oficina Regional de Emergencia, que es el ente que coordina todas estas acciones. Eso, muchas gracias. Cosme Mellao, diputado. Gracias, presidente. Sí. Por favor, diputado Rotter. Sí, porque en realidad me refiero no al trabajo previo de coordinación, sino que a la decisión que hay que tomar en el momento mismo. ¿Dónde está el punto de comando para decir, a ver, necesitamos ahora, en este momento, de Viña, de Valparaíso, de Concón, de Casablanca, inmediatamente ahora? No que se reúnen y que finalmente toman la decisión entre horas más cuando ya el incendio se propagó. Me refiero a eso.
Para responder esa pregunta le damos la palabra. Comandante, ¿te decía eso usted? Comandante. Lo que pasa es que son dos realidades diferentes. CONAF tiene una infraestructura instalada que está hecha, que está calculada desde el punto de vista profesional en resguardo de los bosques, y eso lo van a tener, y por eso hoy día tienen los 4 Chinook, que creo que van a ser un aporte para esta temporada. Creo que es un acierto, por la versatilidad que tienen y por el uso que se les puede dar. Pero no es lo mismo cuando tenemos una gran emergencia regional o a nivel de país. No tenemos una buena coordinación en ese aspecto. Y no todas las ciudades y provincias tienen la cantidad de recursos que puede tener otra. Por ende, la movilización de recursos es un poco más lenta. Yo no me puedo comparar, en el buen sentido de la palabra, con la comuna de Limache, quizás, de su cuerpo bombero, de la cantidad de recursos que ellos tienen versus nosotros. Nosotros tenemos, no sé, 40 recursos que yo puedo disponer mañana, si quiero. Dudo que Limache lo pueda tener. Y Limache, para poder activar, tiene que hacer todo un proceso para que eso exista. Y más aún es quién lo administra. Que eso es uno de los grandes problemas que también tenemos a nivel de emergencia. O sea, ¿quién administra una cantidad de recursos? No es lo mismo una ciudad X con un cuerpo bombero que tenga 2 unidades de bomberos, 4, o 2 brigadas de CONAF, más 2 brigadas, más 2 cuarteles de bomberos, que van a generar 8 recursos, a que mañana tengamos una gran emergencia donde lleguemos con 150 recursos. Nadie logísticamente va a estar preparado para eso, y menos una ciudad chica en Chile. Y eso es una de las debilidades que tiene el sistema. O sea, en Valparaíso en el 2014 llegaron 2.000 bomberos y 250 carros bomba. Nosotros no teníamos la capacidad de logística para atender esa cantidad de recursos, del punto de vista sanitario, del punto de vista de alimentación, y ninguna ciudad de Chile lo tiene. Por ende, si esa coordinación es lenta, la respuesta no va a ser efectiva. Y yo concuerdo con usted, no hay una muy buena coordinación todavía en grandes emergencias en Chile. Nos cuesta mucho, las primeras horas sobre todo. Gracias, comandante. Comentario. Yo soy de la región de la Araucanía, una zona agrícola donde hay un foco de incendio. Todos los agricultores dejan de hacer su actividad que están haciendo en ese momento y concurren en ayuda de su vecino, y con eso evitan de que ese incendio se extienda y llegue a su predio. Con eso, terminado el incendio, siguen trabajando cada uno. Pero todos están preparados. Uno con tractores, con arados, con rastras, con camiones de aljibe o con gente, y punto. El incendio se extingue en 2 horas y se acabó, y cada uno vuelve a sus labores, y no están una semana y se les quema la mitad de los predios. No, nadie espera que llegue el incendio a su predio para combatirlo, sino que va, y a eso voy yo, que aquí en zonas tan extensas, si efectivamente están los medios, bueno, ataquemos inmediatamente y se acaba el tema. Entonces ahí, como sugerencia. Gracias, Jorge. Fernando Recio. Presidente, hay una situación que surge en este minuto y que es bueno aclararla. Los tiempos de respuesta de bomberos es el uso escalonado de los recursos. El cuerpo bombero inmediatamente al vecino va a apoyar el trabajo del cuerpo bombero que solicita los recursos. Y eso se ha dado con Valparaíso, con Viña, con Quilpué, Villa Alemana, en esta región. Y se da hacia el interior, y se da en la zona de la provincia de San Antonio, con los cuerpos bomberos del Quisco, el Tao, Algarrobo, etcétera, que van a ir concurriendo a la emergencia en la medida del volumen que requiera mayor participación de material. Se va despachando ese material. Hay respuesta, y eso en general responde en todo el país más o menos en la misma línea. Es decir, de bomberos a bomberos directamente se piden los apoyos. Con los otros organismos es un poco más lento. Con la CONAF, en esta región en particular, y yo soy de esta región, me consta que desde larga data nunca hemos tenido problemas de coordinación. Al contrario, hemos sido, creo que, el ejemplo a nivel país de la buena coordinación entre las jefaturas de CONAF con las jefaturas de nuestras organizaciones de los cuerpos bomberos de la región. Es un punto. El otro punto que dice en relación con lo que señala el comandante de lo que es el apoyo, el sistema logístico. El mejor ejemplo es cómo alimentar, cómo sostener una operación de envergadura como la que tuvimos en el sur, ¿no es cierto?, o la que pudimos tener acá arriba en Placilla. ¿Cómo lo hacemos? El modelo ideal es el modelo que tiene el gobernador del Estado de California. El Estado de California tiene un sistema de apoyo logístico que es sostenido y contratado por el Estado. Y lo ponen, movilizan una verdadera ciudadela con camiones donde hay baños, donde hay duchas, donde hay lugares para que duerman y descansen los bomberos, donde hay lugares para que descanse todo el personal que está combatiendo la emergencia, puedan alimentarse. O sea, hay toda una infraestructura que no la puede tener bombero porque es carísima. ¿Ya? Se arrienda a un sistema de catering en el fondo que va a prestar todo ese apoyo a todo el sistema que está trabajando, bomberos, carabineros, CONAF, en fin, las Fuerzas Armadas y todos los organismos que van a concurrir a una gran emergencia. Eso debiera existir un sistema coordinado a través de la ONEMI probablemente, que tiene que ser el que ponga ese elemento, y eso funciona, y funciona bien.
y funciona eficientemente. El comandante estuvo recientemente en California y pudo ver cómo operaba el sistema. Entonces, ese es un tema que no lo podemos asumir nosotros como bomberos, ni tampoco la CONAF. Tiene que asumirlo un ente que coordine y que entregue ese soporte para poder, y todo el soporte sanitario, ¿no es cierto?, para poder sostener un trabajo en el tiempo. Es una idea que lanzar. Solamente algo que tiene Estados Unidos. Hay algo que tiene Estados Unidos que es muy importante, que se llama el IMT, que son grupos asesores, los managers que tienen 16 grupos a nivel nacional, los cuales se movilizan por intermedio de FEMA, que se movilizan en cualquier desastre dentro del país. Entonces, cuando hay un estado o una ciudad que tiene menos recursos y que no tiene un gran nivel de asesoramiento o de profesionales para enfrentar una emergencia, Estados Unidos activa y pesca estos IMT, estos grupos asesores de máximas competencias y los traslada. Y eso hace que sea más efectiva la respuesta dentro del país. En Chile no existe eso. Buen punto. Diputado Mellado, usted tiene una consulta, después le damos la palabra al alcalde Char. Sí, gracias, presidente. Primero, comentarles, yo soy de la región de O'Higgins y allí también ustedes saben lo que ocurrió en el secano costero, comunas como Bumanque, Paredones, comunas pequeñas en la zona del litoral y que se vieron afectadas por grandes incendios hace un par de años. Pero no significa que hoy día no estemos expuestos y hoy día también hay una coordinación necesaria entre bomberos y CONAF. Pero también un poco volviendo a lo que decía el alcalde hace un momento atrás con respecto a los recursos que aportan los municipios a la función de bomberos, sobre todo bomberos cuando requieren gastos operacionales, que es tan difícil a veces poder solucionar en el momento, y a veces ahí la subvención municipal responde mayoritariamente a eso. Igual que usted, presidente, yo fui alcalde también, igual que el alcalde, sabemos el aporte que tiene que hacer el municipio, y allí, desde esta comisión, tal vez podemos proponer lo que plantea tal vez el alcalde al Fondo Común Municipal, en la redistribución de los recursos, para ver cómo los municipios también buscamos también, o se busca a través de las municipalidades, aportarle a las comunas más pequeñas, especialmente que no tienen recursos. Eso, presidente. De todas maneras, alcalde Char. Muchas gracias. No conozco en detalle la historia del trabajo de esta comisión. Creo que el diputado Ortiz... ¿Cualquier duda con Ortiz? Sí, no, sí, me quedó claro que el hombre al que hay que preguntarle al señor Ortiz, pero creo que Bomberos ha sido, creo que muy claro, particularmente en la última intervención, qué es lo que requerimos. Porque el presupuesto que tenemos hoy día es un presupuesto para los tiempos que ya pasaron. Estamos en tiempos extraordinarios y esos tiempos llegaron y se van a quedar por los efectos que sabemos del cambio climático y por tanto hoy día la envergadura de los desafíos en materia de emergencia en Chile que impactan a comunas muy específicas, dentro de ellas Valparaíso, por las características que aquí... Concepción, las comunas de la secta, del diputado, en fin, son lugares muy concretos, muy dibujables en un mapa, requieren un cambio de paradigma. Entonces, me parece que el concepto exacto es financiar un sistema de emergencia completo, donde todas las partes actúan coordinadamente. La coordinación que se da entre CONAF y bomberos, que me consta, porque salimos todos siempre disparados frente a una emergencia, se da aquí, pero no se dan en todo Chile. Y se producen verdaderas, me han comentado ellos, diferencias y disputas gigantescas. Entonces, bueno, me imagino que la comisión está al tanto de eso, no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, claro, un municipio puede entregar una subvención. Podrá ser más, podrá ser menos, va a ser más. Para el 2020. Lo estamos grabando, comandante, para que quede tranquilo. Podemos ponernos creativos y podemos hacer que los bomberos administren los parquímetros. Pero no es el rubro de bomberos administrar parquímetros. Pero lo hacemos igual, porque constituye una fuente de financiamiento permanente. Entonces, creo que ahí hay un tema. Y esta comisión me parece que tiene hay un rol súper importante e interesante que jugar. Creo que la gente de Bomberos y CONAF la tiene súper clara. Lo que quería pedir, diputado, presidente, es que esta comisión pudiera oficiar a la Fiscalía Regional de Valparaíso en orden a solicitar su máximo empeño, preocupación y trabajo para poder esclarecer los hechos, circunstancias y eventuales responsables
vinculado a los incendios forestales o los incendios en la interfaz que golpearon muy fuertemente a nuestra ciudad. El gran problema que siempre tiene lugar es que nosotros interponemos querellas en cada incendio que se produce, pero no quedan absolutamente en nada. No existe resultado en casos muy específicos. Por ejemplo, hace poco seguramente habrán visto la noticia el término del juicio civil en el caso del incendio de Roderillo, 2013, que termina al final radicando la responsabilidad en una sola persona, cuestión que a todas luces es injustísima. O sea, un trabajador que no puede pagar la indemnización que el tribunal determinó, o sea, es entonces, bueno, quizás en ese caso hay circunstancias especiales, pero requerimos que la Fiscalía Regional, a través de la fiscal especial que se designó para investigar los delitos, llegue a algo. Si no, esto va a seguir pasando y creo que el apoyo de la Comisión en ese punto es muy concreto, manifestar su preocupación frente a sobre lo que está teniendo lugar, para que esto evidentemente no vuelva a tener lugar en nuestra ciudad y no quede impune, que es lo más grave. Acogemos la solicitud entonces por unanimidad del señor alcalde en orden oficial al Ministerio Público de Valparaíso para que informe la situación, en qué estado se encuentra, qué diligencia, y le remitimos copia al alcalde. ¿Se aprueba? Que haga la pega, sí. Son los principales deudores que tenemos junto con los bancos, José Miguel. Solo un comentario muy breve, José. Efectivamente, los que pagan el pato, yo sé que a veces hay muchas problemáticas entre los municipios, entre bomberos, entre CONAF, pero yo aquí voy a solidarizar con el alcalde Charp y también con el exalcalde Mellado, que efectivamente son los municipios al final quienes enfrentamos, quienes estamos ahí, y al final somos casi los parientes pobres, yo sigo hablando de casi, todavía me creo alcalde, los que enfrentamos el tema. Y son a nosotros quienes van a tocar la puerta cuando no tienen, cuando hay que comprar bebidas, cuando agua mineral, las raciones, que no tenemos benzina. Y yo creo que, de verdad, y José Miguel lo decía muy bien, en los recursos de la Comisión del Mercado Financiero y particularmente en los bancos, nosotros debiéramos seguir hincando el diente y vamos a pedir, si les parece, una audiencia con la CMF de nuevo, a fin de que instruya a los bancos para que entreguen esos recursos y se agilicen y tengan un destino específico que es para el cuerpo bombero. ¿Les parece? ¿Les parece? Por haberse cumplido el objeto, porque el secretario tiene que ir muy rápido, tiene una diligencia importante, usted no. Tiene que ir al dentista. Se levanta la decisión.